Buenas tardes a todos. Aunque creo que el conferenciante y luego la persona que ahora presentaré, que va a cerrar la sesión, se van a decantar por comenzar de pie. Y a mí siempre me ha gustado el mínimo de energía potencial, que es como en física están bien las cosas, y entonces me voy a quedar sentado si me lo permiten. Se oye bien, ¿verdad? Hemos tenido algún pequeño problema de sonido, por eso también empezamos más tarde, pero teniendo en cuenta el presupuesto del colegio y el presupuesto de la NASA, que se han gastado una pasta para mandar una sonda a la Luna y dejarla volcada, pues bueno, yo creo que lo nuestro es un éxito sin ningún tipo de duda, ¿no? Bien, pues os doy la bienvenida a todos, alumnos del colegio, antiguos alumnos, padres de familia del colegio, profesores del colegio y de otros colegios que habéis venido y que nos unen lazos con la Francisco de Vitoria, con el curso de Ciencia y Fe en Diálogo en Educación, que es un poco lo que motiva este encuentro, ¿no? Este encuentro en el que pues, nos vamos a preguntar por cosas grandes e importantes que tocan la vida, más allá de la física, de la química, de las ciencias, de la matemática, cosas que verdaderamente tocan la vida. Me llegó hace tiempo un meme de estos que circulan por WhatsApp que me pareció simpático, que más o menos venía a decir así, seguro que muchos lo habéis recibido, dice, vaya, otro día en mi vida que sigo sin utilizar el teorema de Pitágoras para comprar el pan, ¿no? Esta visión que en ocasiones podemos tener, ¿no?, en los colegios de que damos cosas inútiles, que no son aptas para la vida, ¿no? Ahora está muy de moda pues que todo sea como muy práctico, como muy inmediato, como sea de la vida cotidiana, como si se quisiese impedir, ¿no?, al alumno volar más alto y solo ver las cosas que le rodean a ras de suelo. Siendo importantes estos temas, hay temas que son temas que en el colegio hay muchos profesores, y vosotros que estáis aquí así lo sentís también, por eso un miércoles a las 6:30 de la tarde, ya un poco pasadas, pues no tenéis otra cosa mejor que estar aquí, ¿no? Porque si es verdad que es importante el teorema de Pitágoras, y no me dice nada a la hora de comprar, que Dios exista o que no exista, tiene una influencia, un impacto decisivo en la vida de cada uno, porque yo voy a comprar el pan, me voy a relacionar con mi mujer, con mis hijos, con mis alumnos, con mis amigos. Uno se posiciona en la vida de una manera muy distinta y no compra el pan igual si se sabe con una vida que tiene sentido, con una vida que forma parte de un plan, con una vida que ha sido querida por alguien, que si es solo fruto del azar, ¿no? Si somos solo fruto del azar, pues nuestra vida carece totalmente de sentido. Cabría hacer una objeción al inicio de esta conferencia, que tal vez alguno tenga en la cabeza, y es, bueno, pero la física puede demostrar la existencia de Dios. Porque parece un poco raro, ¿no? Ciertamente, Dios no es un ser que se confunda con la creación. Dios no es un ser creado. Y es verdad que las ciencias naturales lo que estudian pues, son los seres creados, aquellos seres pues, que interactúan con las fuerzas de la naturaleza, aquello que se puede pesar, se puede medir, se puede experimentar. Pero si bien es verdad que Dios no es objeto directo, ¿no?, de la demostración de la física ni de la química, sí que la física, la química, las ciencias en general apuntan, ¿no?, apuntan evidencias, dan indicios y hacen que la fe en un Dios creador sea razonable. Es más, lo más razonable, como vamos a ver a lo largo de esta charla, de esta conferencia, es creer. La pelota realmente está en el otro tejado, ¿no? Lo difícil es ser ateo y mantener pues una postura científica y acorde con los conocimientos y con todo el desarrollo de la física moderna y de la biología, ¿no? Que muchos científicos, a través de pues, esas investigaciones punteras en el genoma humano, en la concepción de cómo vino y cómo se formó el universo, pues se han convertido, ¿no? Y hay testimonios personales pues, que hablan muy claramente de todo ello, ¿no? Y si esto es así, ¿por qué tenemos la sensación y los cristianos tenemos pues, un cierto complejo, ¿no?, a la hora de enfrentarnos a estos temas de fe, a estos temas de fe y ciencia? Parece que como que la ciencia es un añadido, o como que la fe es un quiste que está ahí metido y que no guarda relación con el ámbito científico, con el ámbito de la ciencia, con el ámbito de la cultura en general. Tal vez eso se ha debido a que hemos abandonado, por una parte los católicos, el tema de la divulgación, y
Y por otra parte, la divulgación, sobre todo los grandes medios de comunicación, ponen todo su aparato, ¿no?, al servicio de la mala ciencia. Porque hay científicos que todos conocemos, ¿no? Si os pregunto si conocéis a Carl Sagan, menos a lo mejor porque es más antiguo, pero Stephen Hawking, ¿no?, muy conocido. Pero realmente hacían una mala ciencia en el sentido de meterse en terrenos que no les correspondían y filosóficamente, que yo creo que a la ciencia le falta mucha filosofía, ¿no?, que los científicos adolecen en gran medida también de esa formación humanística que es tan necesaria, pues confunden términos y vivimos en una sociedad en la que con decir 4 términos que suenan a científico parece que aquello que nos están contando es verdadero, ¿vale? Por eso en el colegio creemos firmemente que al alumno hay que dotarle pues, de una cosmología, de una visión sobre la vida y desde luego que este tema de la relación de la ciencia y de la fe pues tiene un impacto directo, ¿no? Por eso en el colegio pues se trabaja en alianza entre todos los departamentos. Concebimos el departamento de religión como la clave de bóveda, ¿no?, que sustenta todo el edificio que arma la cultura de los alumnos. Y estamos en constante comunión, en constante colaboración, pues todos los departamentos, ¿no? Ciencias, matemáticas, arte, humanidades, muy importante toda la parte también de historia, porque la ciencia humana también tiene un acontecer en la historia humana, no es algo que surja esporádicamente o de manera aséptica, ¿no? Todo tiene un porqué. Y conviene dar al alumno pues toda esa visión. Afortunadamente, en el mundo católico pues se está despertando mucho esta conciencia, en la educación especialmente. Tenemos aquí compañeros de la Francisco de Vitoria, de la universidad, que llevamos por la 4ª edición, ¿no?, este año, de un curso de Ciencia y Fe, donde se busca ayudar a los profesores a tener esa visión no solo parcial de su asignatura, de su ámbito, sino una visión global, ¿no?, que el profesor de ciencias también entienda, por ejemplo, el caso Galileo desde la historia, desde la filosofía, qué puntos tocaba, la verdadera historia, ¿no? Recuerdo, esto lo comparto a modo de anécdota, lo he hecho ya varias veces. En clase de 4º de la ESO, por ejemplo, y he preguntado, ¿cuántos? La pregunta iba un poco sesgada. ¿Cuántos creéis que hizo mal la Iglesia al quemar a Galileo? Bueno, todas las manos se disparan al cielo, ¿no? Todo el mundo está en contra, digo yo también, pero es que no le quemaron, ¿no? Hay muchos temas desconocidos, hay una mala ciencia, hay una mala divulgación, hay mucha mentira, en resumen, ¿no? Bueno, pues de esta alianza de profesores, pues surge esta conferencia, ¿no? Y aprovecho para presentar a nuestro principal invitado, gracias José Carlos González Hurtado, que actualmente es director de la televisión WTN, que es la televisión católica más grande del mundo, tiene 360.000 ¿no?, oyentes aproximadamente, 320 millones, perdón, 320 millones, se me ha ido un cero. Estoy como la NASA, es que estas horas, 3 horas seguidas, padre, anote, 3 horas seguidas de clase por la tarde, muy mal. aprovecho. Y bueno, no me atrevo a repetir su currículum porque probablemente necesitaría otros 13.700 millones de años como el Big Bang para poderlo expresar. Es un hombre que ha estado muy dedicado a la empresa, ha vivido en muchos países, ha viajado mucho, es padre de 7 hijos, si no me equivoco, en el número. Tampoco, ¿no? Bueno, tampoco hay que buscar exactitud de todas las cosas, en algunas más que en otras, ¿no? Y bueno, ha sido una persona que siempre pues, ha tenido esta inquietud por todos estos temas de la ciencia y de la fe y de cómo tocaban también el tema religioso. Ha sido un gran estudioso del tema. Y si no recuerdo mal, porque he leído alguna entrevista que le han hecho en otros medios, su primera conferencia sobre este tema fue en Kiev, ¿no?, en 2016, y desde entonces pues, ha continuado su estudio, que se ha plasmado en un libro que se titula Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios, que me da cosa decir números porque últimamente me estoy equivocando, pero he preguntado antes y creo que en 5 meses se ha vendido como 10.000 ejemplares, lo cual es todo un éxito. 25.000. Bueno, no, padre, esto hay que explicar, es que estoy en tiempo real. Yo estaba trabajando con un dato anterior. A tiempo de ahora, ¿no? 25.000. 1, porque creo que alguien ha intentado comprar uno ahora. Bien, hecha esta salvedad, recomiendo vivamente el libro porque es verdad que hay muchos libros de divulgación de ciencias que tocan el tema religioso, pero este es un libro especialmente bien escrito, no porque esté usted aquí, sino que como está bien escrito le hemos traído, porque es muy divulgativo y sin perder en ningún momento el rigor científico, pues sí que es un libro accesible al gran público, ¿no? No hace falta conocer las ecuaciones para entender el efecto Doppler y por qué Hubble
pudo mostrar empíricamente, ¿no? O sea, demostrar la expansión del universo. No hace falta comprender grandes ecuaciones de gravitación o de teoría general de la relatividad para entender el Big Bang, sino que está muy bien explicado, ¿no? Entonces, yo lo primero es que le agradezco su presencia y su disponibilidad, que la verdad es que le asaltamos en la Francisco de Vitoria y casi fue un rapto, pero bueno, le agradezco su disponibilidad y su celo apostólico. Antes de darle la palabra, también nos acompaña Fernando de la Vega, profesor del colegio, ingeniero y teólogo, toca todos los palos también, es la intersección del conjunto. Y también él cerrará un poco esta conferencia para explicar un poco desde el punto de vista a lo mejor más concreto del profesor, pero yo creo que en cualquier caso aplicable a todos nosotros, cómo aunar la ciencia y la fe, cómo ver que, como dice el Salmo, el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento la obra de sus manos, ¿no? Como en la naturaleza ya está inscrito y apunta todo a esa creación, que como digo, Dios no puede ser demostrado por la física, sí se puede deducir su existencia, ¿no? Por la metafísica, y el gran desarrollo que experimentó la física desde el siglo XIX, todo ha sido un cúmulo de datos y de aportaciones que refuerzan las vías de Santo Tomás, ni más ni menos. Bueno, pues todo eso mejor explicado nos lo va a contar a don José Carlos. Gracias. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias al colegio y a... No acuerdo su nombre. Es tantos Fernandos ahí. Vamos a empezar de una forma. Tenemos a la Virgen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Hubiera saltado, pero tengo la pierna chapada. Vamos a ver cómo funciona. ¿Me oyen desde atrás? ¿Me oyen desde atrás? ¿Sabe qué pasa? Que tengo que mantener la voz porque tengo una detrás de otra estas conferencias, entonces normalmente no me gusta lo del micrófono de mano, pero me temo que lo voy a tener que hacer. Sí. ¿Me oyen? Sí. Sí, pero claro, es que estoy gritando. Muy bien. Les voy a contar lo siguiente. 3 consideraciones previas. Les voy a dar un tráiler del libro. Les tengo que hablar de WTN, porque es un voto que yo tengo, que cada vez que presento tengo que hablar de WTN. ¿Cómo te llamas tú? Silvia, tú tienes que ver el WTN. Y al final, y sobre todo, lo importante es preguntas. Me han dicho que las preguntas serán después de la intervención de Fernando, entonces las preguntas se las guardan para el final. Si hay alguna pregunta difícil, la ponéis de esta, Germán. Las preguntas fáciles son mi especialidad. Vamos a ver, el libro trata... ¿Quiénes son católicos? ¿Quiénes no son católicos? ¿Quiénes no son? Porque hay alguno que no ha levantado la mano, ni una forma ni otra. Bueno, los católicos creemos en esto. Este es el resumen ejecutivo de nuestra fe. Creemos que Dios existe, creemos que Jesucristo es Dios y creemos que la Iglesia Católica es la verdadera, ¿verdad? Voy a hacérselo fácil porque en toda la intervención les voy a estar haciendo preguntas. Entonces, cuando yo hago esto, la respuesta es sí. Cuando yo hago esto, la respuesta es no. ¿Cómo se llama usted? Ignacio. ¿Lo ha entendido? Sí. Muy bien. Bien, pues el libro trata solo de la primera de esas verdades. Trata de Dios existe. Y es importante decir esto porque las 3 son verdades, pero para lo primero hay evidencias científicas, tal como ha dicho Germán, que harían temerario creer cualquier otra cosa. Para lo segundo y para lo tercero también existen evidencias científicas, pero digamos que se van diluyendo. El libro en cualquier caso trata de lo primero. Es importante decirlo. Mire, ¿por qué es un tema importante? John Polkinghorne, que es la cita que ven en la pantalla, él fue el científico probablemente más importante, físico más importante británico del siglo XX, del siglo XXI, que murió en 2021. Y él dice, el asunto de la existencia de Dios es la cuestión más importante
a la que nos enfrentamos en la naturaleza de la realidad. ¿Cómo has dicho que te llamas? Sí. Bueno, pues John Polkinghorne, él era ateo, se convirtió en teísta, después se convirtió en cristiano. A la edad de 50 años se hizo sacerdote anglicano y murió como sacerdote anglicano. Yo me he encontrado, desde que le estaba diciendo a don Fernando, me estaba preguntando, yo llevo 30 años fuera de España y he vuelto hace 3 años. Y entonces, con el tema del libro, estoy haciendo muchas entrevistas y estoy con muchos youtubers. Y me he encontrado un fenómeno que es el fenómeno hater, que yo no conocía. Entonces, hay gente que se mete y es idiota, es más feo. Y una de las cosas que dicen algunos es, ¿Dios existe? ¿A quién le importa? Pues lo cierto es que, tal como ha dicho Germán, es una de las preguntas más importantes que tenemos que resolver. Miren, como ejemplo, les voy a decir, no solo que el libro se está vendiendo, me hicieron una entrevista a un chaval, tendría vuestra edad, en un YouTube, y él es agnóstico. Ha tenido 50 millones de visualizaciones entre TikTok, entre Instagram y entre YouTube. 50 millones de personas están... Y era un youtuber que no era conocido. Entonces sí, es un tema que de verdad importa. La segunda razón por la que es importante. ¿Quién de aquí es millennial? Bueno, primero, ¿quién sabe lo que es un millennial? Millennials son todas las personas que están... Tú no eres millennial. No, pero es una generación. Muy bien, es una generación. ¿De cuándo a cuándo? ¿Cómo te llamas? Pablo. Pablo. ¿De cuánto a cuánto? Eso es lo que pasa por hablar, Pablo. ¿De qué edad a qué edad? Ya. A partir de ahora nadie va a hablar, ¿no ves? Después de la cuestión informativa, nadie sabe. Pablo, ¿de qué edad a qué edad? Está miedo, ¿no? No, tienen desde 27 hasta 42 años. ¿Vale? Entonces yo creo que es justo lo que falta. Pero bien, Pablo. Bueno, pues de esa generación, el 82% de los que de esa generación, y yo diría que los de después, abandonan la práctica religiosa, lo hacen por la falsa creencia de que Dios y ciencia están enfrentados. Es la principal razón de largo. No lo hacen porque a don Fernando les caiga mal, mi obispo no me gusta y el Papa vista mal. No, lo hacen por esta razón. Lo hacen por esta razón. Y el 63% dice, yo para creer necesito pruebas. Por eso la verdad es que muchas veces me enfrento con mis amigos católicos cuando dicen, no le llames evidencias, llámalo indicios. Miren, no, miren el diccionario, evidencia es una certidumbre contra la cual ir es temerario. Hay evidencias de la existencia de Dios. Segunda razón por la que se perdona. Tercera, porque nunca ha habido tantas evidencias. Nunca ha habido tantas evidencias desde la física, desde la cosmología, desde la química, desde la biología y desde la matemática. Parece como si la providencia hubiera deseado que en este tiempo tengamos más evidencias que nunca porque las necesitamos. La ciencia siempre ha llevado a Dios. ¿Cómo te llamas? Hugo. Tú también eres Hugo. ¿Cuántos Hugos? Hugo, sabes que la ciencia siempre ha llevado a Dios. Bueno, pues en esta generación, en su generación, como nunca antes. Entonces, ¿por qué ha hecho eso la providencia? ¿Por qué nos ha dado tantas pruebas para llevar a la existencia de Dios? Tercera consideración. Este libro rompe mitos. Voy a demostrárselo. A ver, Hugo, ¿tú crees que hay cuanto más ciencia, menos Dios? ¿Quién piensa que cuanto más ciencia, menos Dios? Ninguno. ¿Quién piensa que cuanto más ciencia, más Dios? ¿Quién no piensa? Porque la mitad de ustedes no ha levantado. ¿Quién piensa que la mayoría de los científicos son ateos? No levantar la mano no les exime a ustedes de que les pregunten. ¿Quién piensa que la mayor parte de los científicos son ateos? ¿Cómo te llamas tú? ¿Tú piensas lo contrario, Javier? ¿O no piensas? Pensemos. Vamos a pensar tú y yo. ¿La mayor parte de los científicos son ateos, sí o no?
Tic-tac, tic-tac, tic-tac. No creo que tenga la mayor parte. ¿Perdón? No creo que tenga porque es la mayor O parte. sea, el 50%. Muy bien. Es la mejor forma de equivocarse. Bueno, vamos a ver. ¿Quién piensa que la mayor parte de los científicos son ateos? Y ahora de verdad, vamos a ver. ¿Quién piensa que la mayor parte de los científicos son ateos? ¿Ustedes no? No. Gracias. ¿Y quién piensa, para los católicos, que solo gracias a la fe se puede conocer la existencia de un creador? Veo, se levantan, luego no se levantan. Todo es mentira. No es verdad. Cuanto más ciencia, lo siento, Javier, no es el 50%. Y ahora verás. Cuanto más ciencia, más Dios. Cuanto más ciencia, más Dios. La mayor parte de los científicos son teístas o religiosos. En el libro pongo una estadística de un genetista israelí que ha mirado lo que creían los premios Nobel de los últimos 100 años. Todos los premios Nobel de los últimos 100 años. Los premios Nobel de física, el 97% son teístas o religiosos. Es decir, el 3% son agnósticos o ateos. De los premios Nobel de física de los últimos 100 años. De los premios Nobel de química, Silvia, el 95%. De los premios Nobel de fisiología y medicina, el 93%. Es decir, más del 95% de todos los premios Nobel de los últimos 100 años de ciencias creen en Dios o son religiosos. Sin embargo, cuando nos vamos a los premios Nobel de literatura, el 35% son ateos. Ser ateo es de letras. ¿Quién de ustedes es de letras? Ateo. Ateo, ateo. A ustedes sí. ¿Solo con fe se puede creer en un creador? Pues no. Miren, la Iglesia Católica, en el número 36 del Catecismo, dice que la Santa Madre Iglesia siempre ha propuesto y defiende que se puede llegar a la existencia de un creador, el conocimiento de la existencia de un creador, a través de la razón y con la observación de la naturaleza. Básicamente, con la ciencia y pensando. Eso es lo que quiero decir, en el lenguaje de los curas. O sea, usted puede llegar a la razón, usted puede llegar a Dios pensando y con la ciencia. Lo que pasa es que les gusta escribir un poco así. Básicamente es lo que dice. Ahora es verdad que en el número 37 dice que la oscuridad del pecado hace que eso sea difícil. Una cosa es que sea difícil, otra cosa es que no se pueda. Usted puede llegar al conocimiento de la existencia de Dios sin necesidad de fe. Es una prueba. ¿Alguien conocen gente que crea que Dios existe, pero que no crean que Jesucristo es Dios? A montones. ¿Lo ven? No tienen fe y sí llegan a la existencia de Dios. ¿Conocen gente que piensa que Dios existe y no profesa ninguna religión? Sí, a montones. ¿Lo veis? ¿Lo ves, Pablo? Sí, hay gente que se puede llegar a la existencia de Dios sin tener ninguna religión. De hecho, les voy a romper... Esto me ha traído algún problema con alguna persona católica que dice, bueno, es que estás disminuyendo la importancia de la fe. No, señores, estoy poniendo la fe donde se merece. ¿Qué es la fe? Voluntario. ¿Qué es la fe? Una gracia de Dios. Una gracia de Dios. No. Solo. No. Solo. ¿Un regalo? No. Sí, y si es un don y usted pierde la fe, es culpa de Dios. No, es que no he querido el regalo. Ah, o sea que usted ha rechazado el regalo. Soy libre. Y si usted tenía el regalo y la pierde, ¿de quién es la culpa? Mía, que lo he perdido. Bien, le voy a contestar. La fe es una moción del entendimiento. Bajo el imperio de la voluntad y asistida por la gracia. Eso es lo que dice Santo Tomás y vamos a creérnoslo. Pero además tiene toda la razón. La fe, decía San Agustín, que primero, antes de tener fe, hay que pensar. Antes de tener fe, hay que pensar. Con lo cual, se necesitan tres cosas para tener fe. Inteligencia, voluntad y un don, y la gracia. Y ahora yo sostengo
que Dios no negará a nadie que lo desee, voluntad, y que piense en ello, entendimiento. Y sostengo que la mayor parte de las pérdidas de la fe no es nunca por la gracia, sino por la voluntad, no por falta de entendimiento. Es decir, porque no quiero creer en Dios. Las razones por las que no quiero creer en Dios son variadas, podemos luego verlas. El primer trago del vaso de las ciencias naturales te convertirá en ateo, pero al fondo del vaso está Dios esperándote. Werner Heisenberg. Werner Heisenberg es probablemente el físico más importante de toda la historia de la humanidad, incluyendo a Albert Einstein. La única razón por la que no es tan conocido es porque tuvo la desgracia de trabajar para los nazis, no voluntariamente, durante la Segunda Guerra Mundial. Es también el padre de la física cuántica y además también es premio Nobel, además profundamente religioso. A medida que aprendemos sobre... Entonces, cuanto más ciencia, más Dios. A medida que aprendemos sobre nuestro mundo, la probabilidad de que este sea un resultado de un proceso aleatorio deviene cada vez más remota, de tal manera que son raros los científicos actuales que profesan una actitud atea. Arthur Compton, es premio Nobel de Física para los que son los ingenieros, es el que da el nombre al efecto Compton. Pienso que solo un idiota puede ser ateo. Esto no lo digo yo, lo dice este señor, pero me gusta repetirlo. Pienso que solo un idiota puede ser ateo. Este señor, Christian Amundsen, es premio Nobel de Química y él se convirtió al judaísmo para demostrar que efectivamente para llegar a la existencia de Dios lo único que se necesita es no ser idiota. Dreyer. Dios existe y la ciencia lo confirma. Vamos a ver. Hugo. Primero, Hugo. Me vas a ayudar. Solo hay dos alternativas. Necesito que pienses conmigo, Hugo. Ya que es difícil. Pues yo. ¿Hay alguna otra alternativa a esto? ¿El universo es eterno o el universo tuvo un principio? ¿Hay alguna otra alternativa? Muy bien. Muy bien. No hay ninguna otra alternativa. Segunda pregunta. Otro Hugo. ¿Hay alguna alternativa a esto? ¿Existimos por azar o existimos deliberadamente? Tampoco. El otro Hugo. Este ya ha cogido la carrerilla y digo, piensas que no. Tienes razón. No hay. Solo hay dos alternativas. O existimos por azar o existimos deliberadamente. Deliberadamente es alguien ha querido que existamos. Y ahora, son soles. ¿Dios no existe o Dios sí existe? ¿Existe alguna otra posibilidad? No. Muy bien. Si yo demuestro que no existimos por azar y que el universo tuvo un principio, demuestro, por reducción al absurdo, que la opción de Dios no existe no es posible. Con lo cual, tiene que existir. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. A eso vamos. Pues miren, lo primero, el universo tuvo un principio. Es el Big Bang. Para todos aquellos que sean terraplanistas o cualquier otra cosa, el Big Bang sí existió, forma parte del modelo cosmológico estándar, está completamente comprobado. Hace 13.700 millones de años, todo tuvo un principio. ¿Qué significa todo? Significa toda la materia, el espacio y el tiempo. Y es difícil de entender. Pero en este momento, en este sitio, que se llama la singularidad, donde las leyes de la física no funcionaban, en ese momento, toda la materia estaba condensada en menos de la cabeza de un alfiler. Y en billonésimas de segundo se expandió billones y billones de veces, que es lo que se llama ahí la inflación. Todo empezó en ese momento, incluyendo el tiempo. Ahora bien, les voy a hacer una consideración. Si algo tiene un principio, ¿qué es lo que se necesita? ¿Cómo se llama usted? Mariluz, ¿qué se necesita? Si algo tiene un principio, ¿qué se necesita? Una causa, un principiador. Necesariamente necesita un principiador. De la nada, nada sale, decía Parménides, y Parménides era, por cierto, ateo, cuando se pensaba que la materia era eterna. Porque vamos a pensar, solo hay dos posibilidades. O el universo es eterno,
o el universo tiene un principio. Si el universo es eterno, ¿tiene un problema para los ateos? Para el ateísmo, ¿tiene un problema con un universo eterno? No. No necesito a Dios, ¿verdad? Hombre, sí, lo necesito por otras razones, pero no por la creación del universo, puesto que es eterno, ¿verdad? 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 Muy bien. Pero si el universo tiene un principio, ¿tiene esto un problema para el ateísmo? Sí. Sí. Lo que es interesante es que cuando se hizo la pregunta en el año 2022 a los británicos, vamos a suponer por un momento que los británicos son normales. Cuando se hizo esta pregunta a los británicos, ellos dijeron en un 60% que cuanto más se sabía del Big Bang, menos se creía en Dios. Lo que es alucinante. Porque es justo al contrario. Cuanto más se sabe del Big Bang, más necesario es Dios. El universo tuvo un principio y se expande. Insisto, está fuera de toda duda. Se ha comprobado, se lanzó, de hecho, ha puesto tanto en problema a los científicos ateos que han intentado probarlo repetidamente que no es cierto. Los soviéticos mandaron un satélite que se llamaba el Relic 1 para intentar demostrar que no era verdad. Todo esto lo tiene el libro. Y volvieron diciendo, cierto. Lo cierto es que sí es verdad. Los americanos lanzaron un satélite que se llama el COBE para demostrar que no es verdad. Volvió diciendo, sí, es verdad. Y además el director del proyecto COBE, que se llama George Smoot, que fue premio Nobel del año 2006, se convirtió. En el año 2012, si no ven ahí, es un satélite, es el satélite WMAP, el Wilkinson. Fue lanzado también para comprobar cuál es el tiempo del universo. Y volvió en el año 2012 diciendo 13.751 millones de años, más o menos un 1%. La primera persona que dijo que el tiempo era creado, era una magnitud creada, fue San Agustín. Porque entonces, como ahora, los paganos que se reían de los cristianos, de los judíos, porque pensaban que el universo había tenido un principio, le preguntaron, ¿y qué es lo que hacía Dios antes? Porque si tiene un principio, ¿qué se estaba tomando? Un larguísimo café. Y dijo, no preguntéis qué es lo que hacía Dios antes, porque no había antes. Porque el tiempo, que es una magnitud física, eso lo dijo así, también fue creado en ese momento. Y es gracioso porque en muchos libros de cosmología viene esa reflexión de San Agustín en las Confesiones. Segunda cosa, el universo no es infinito. El universo no es infinito. El universo tiene 10 elevado a 53 kilogramos de masa. Tiene 93.000 millones de años luz de distancia. El universo tiene el 4 y pico % de materia visible, el 20% de materia oscura y el 70 y tantos % de energía oscura. Dicho de otro modo, y siempre lo digo igual, no hay más cera que la que arde. El universo no es infinito. Ni es infinito, ni es eterno. Entonces, ya sabemos que es necesario. Luz. Los nombres compuestos son un cordio. Yo me llamo José Carlos. ¿Qué es necesario? Pues es necesario que alguien o algo creara el universo, pero ese alguien y algo no puede ser temporal, porque el tiempo se creó. No puede ser material, porque toda la materia se creó. Y no puede ser espacial, porque el espacio se creó. Y además tiene que ser inteligente, porque las opciones, y ahora lo vamos a ver, las posibilidades de que el universo hubiera colapsado inmediatamente son tan inmensas que ha habido una inteligencia que ha dicho, esto tiene que funcionar. Entonces ya sabemos 4 cosas. No es temporal, no es material, no es espacial y es inteligente. Empieza a parecerse a Dios. ¿Saben una de las cosas que pasa? Me he dado cuenta que para la gente atea el problema muchas veces es la palabra Dios. Porque si lo piensan, muchos científicos ateos están dispuestos a aceptar un universo que sea eterno y que no haya sido creado. Y sin embargo no están dispuestos a aceptar un Dios que es eterno y que no ha sido creado. Entonces el problema no es la eternidad ni la no creación, el problema es Dios, lo que es un a priori. Dios no puede existir, el universo puede ser eterno. O sea, el universo puede ser eterno y Dios no puede ser eterno. Pero ya sabemos que alguien
creó el universo. Por eso al principio del libro, de hecho, no le llamo Dios, le digo algo para alguien, una inteligencia. De hecho, también el otro día con un youtuber, que él también era ateo, o agnóstico, lo que sea, realmente yo creo que no pensaba, o... No quiero decir eso porque, bueno, además, lo bueno es que no he dicho quién, pero vamos. Lo cierto es que le hacía esta pregunta y digo, ¿y crees en una superinteligencia? Y dice, sí, bueno, pues eso. Eso es Dios. Porque ¿qué es Dios? Dios es un ser personal, omnisciente, omnipotente, es una superinteligencia. No hay ninguna duda de que existe un paralelismo entre el Big Bang y la noción cristiana de creación desde la nada. George Smoot, el que le estaba diciendo que se convirtió, que es el director del proyecto Joven en el año 2006. Él fue Nobel en el año 2006. Quizás el mejor argumento en favor de la tesis del Big Bang apoya el teísmo es la obvia ansiedad que produce en científicos ateos. Desde el principio, se ha intentado desdecir el Big Bang desde el ateísmo. Este señor tiene cara de cura, visto como cura. Es un cura. Este señor se llama George Lemaitre y es el que primero modelizó la teoría del Big Bang. Fíjense si el Big Bang dice que Dios existe, que la primera persona que lo modelizó fue un sacerdote belga y lo escribió en 1944, por cierto, en francés y en español al mismo tiempo y años después en inglés. Este señor se metieron con él mucho, porque, claro, ser cura, bueno, lo que está intentando es llevar al asco a su sardina. Y recuerden que en aquel momento lo que estaba imperante es la teoría en estado estacionario. El estado estacionario es el universo eterno. Cuando estaba haciendo la investigación sobre el libro, hay un individuo que se llama Fred. Este hombre nunca estuvo nominado al Nobel. ¿Vale? De hecho, le hicieron una vida imposible desde 1944 hasta que murió 20 años después. Y hay un señor, esto es como los buenos y los malos. ¿Cómo te llamas tú? Yo. Sí. Álvaro. ¿Y tú? Fran. Francisco. Sí. Pues os gustan las películas de buenos y malos. Pues realmente pasa eso. Hay un tipo, y acuérdate del nombre, Álvaro y Fran, hay un tipo que se llamaba Fred Hoyle, que fue como la némesis del padre Leonardo, que le estaba haciendo la puñeta cada vez que podía. De hecho, lo que es interesante es que el nombre de Big Bang se lo puso este señor, Fred Hoyle. No lo puso el padre Lemaitre. El padre Lemaitre lo llamó la teoría del huevo cósmico en el momento de la creación. Y estarán de acuerdo conmigo que los sacerdotes católicos no tienen ni puñetera idea de marketing. Es abordar la teoría del huevo cósmico. Big Bang mola mucho más. Bueno, pues este señor, Fred Hoyle, que puso ese nombre, lo hizo en una radio, la radio de la BBC, riéndose, este curilla de mierda. Bueno, lo decía en inglés, que suena mucho mejor, y decía, pero claro, esto va a ser como un Big Bang. Y se quedó el nombre. Y desde entonces tenemos la teoría del Big Bang que hizo este hombre por primera vez. Interesantemente, incluso Einstein no lo ha creído. Lo digo porque me han salido en las dos últimas conferencias, presentaciones, me han hablado de Einstein. Incluso Einstein se equivocó grandemente en varias cosas en su vida, siendo un genio, no pasa nada. De hecho, no pasa nada incluso si no es un genio. Pero lo cierto es que se equivocó y una de ellas fue esta, porque él creó una cosa que se llama la constante cosmológica para que sus teorías, para que sus teoremas pudieran coincidir con el estado estacionario. Y luego se dio cuenta de que aquello fue la mayor metedura de pata de mi vida. Lo llamó exactamente. En inglés queda mucho peor, dicho. Porque no dijo metedura de pata. También cuando estudié el Big Bang, hay muchas, para todos aquellos que no creéis en la providencia, eso veis que estáis profundamente equivocados. De hecho, la razón por la que yo estoy aquí es por la providencia. La razón por la que ustedes están aquí, por la que tú, Hugo, y tú, Hugo, estáis aquí, incluso los que no sois Hugo, estáis aquí, es puramente la providencia. Y esto se ve en la historia del Big Bang. Estos dos señores se llaman Penzias y Wilson. Ellos eran estudiantes o discípulos del malo de la película. ¿Cómo se llama el malo de la película? Muy bien. Muy bien. Un punto más para sí, padre. Ah. Nosotros nos aquí. Bueno, estos dos señores eran discípulos de Fred Hoyle. Y
ellos creían en el universo en estado estacionario. Y entonces van en esa antena de gas en Nueva Jersey y empiezan y ven esto de aquí. Esto de aquí se llama la radiación cósmica de fondo. Los que somos mayores nos acordaremos de aquellos televisores, ¿se acuerdan de aquellos televisores que hacían? Tú no, Hugo, ¿no te acuerdas? Ni tú tampoco, no, pero... Bueno, pues en esos hay una parte de radiación cósmica de fondo. ¿Qué es la radiación cósmica de fondo? Vamos a decirlo de una forma fácil, es como el eco de aquella explosión original. Vamos a decirlo así, no es un eco, pero vamos, es una radiación que queda de aquella explosión original. Pero claro, ellos lo vieron y dicen, no puede ser, porque además es isotrópica, es decir, está en todas las direcciones del espacio. Y además es lo mismo, es 3 grados Kelvin, no puede ser. ¿Esto qué puede ser? Entonces dijeron, ya está, es una bomba atómica que hemos explotado, no sé, entonces es lo que queda, el remanente. Y cuando se dan cuenta de que eso no, dicen, a ver qué pasa. Ya está, es que en Nueva York, para los que no sabéis, Nueva York está cerca de Nueva York, hace un montón de ruido y eso es lo que estamos captando. Pues cuando se dan cuenta que no, viene la tercera teoría, que es la que más me gusta, que dicen, ya está, estas son las cagadas de paloma que están dentro de la antena literal, de verdad, auténtico. Y para aquellos que no nos gustan las palomas, tenemos que decir que las cagadas de paloma sí dejan una radiación. Pero no era eso. Entonces, cuando lo quitan, van a hablar a otro señor que se llama Dicke, que está a punto de publicar un paper, donde, de una forma teórica, empuja, digamos, la teoría del Big Bang. Entonces se convence. Y lo publican. Dicen, señores, contrariamente a lo que creíamos, la teoría del Big Bang es cierta y además está comprobada. ¿Qué es lo interesante? ¿Cómo te llamas? ¿Me decías? No, tú no, Javier. A ti ya te conozco. ¿Cómo te llamas tú? Yo, Natalie. Pues fíjate qué interesante, Natalie. Esto lo publican 6 meses antes de que el padre Lemaitre muera. De tal forma que el padre Lemaitre se va a la tumba sabiendo que su teoría ha sido comprobada. No me digan que no es cierto. A mí se me... Eso es la providencia. Eso es, ya hemos demostrado que hay un principio. Segunda ley de la... ¿Quién sabe lo que es la segunda ley de la termodinámica? Uno establece desde el principio quién es el jefe y la gente ya. Y de aquí nadie. ¿De verdad? Bueno, ustedes son mis testigos. Si digo alguna cosa que no es cierta, por favor, me tiran algo. Se lo voy a explicar. Vamos a ver, esto va... Vosotros sois de letras la mayor parte, ¿verdad? Bueno, con esto vais a quedar que te pasas, pero ¿qué pasa? Los señores mayores, todos tenemos un cuñado ateo. Todos tenemos un cuñado ateo, un primo ateo, o algún idiota de la familia que es ateo. Es una cosa... y esto va a quedar fenomenal para esas discusiones que tenéis con vuestros amigos ateos, porque tú no lo eres, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues con todos los amigos, porque va a quedar... Digo, mira, pues mire, es que la segunda ley de la termodinámica demuestra que Dios existe. Y es que queda espectacular. Pero es que es exactamente así. ¿Qué dice la segunda ley de la termodinámica? Dice básicamente que todos los fenómenos físicos ocurren en una dirección. Primera cosa. Segundo, con el concepto de entropía. Álvaro Fran, necesito que estéis conmigo. ¿Qué es? Porque lo voy a preguntar luego. ¿Qué es el concepto de entropía? La entropía significa la medida del desorden en un sistema. La medida del... Muy sencillo, ¿verdad? La medida del desorden en un sistema. Para todos los que no son Álvaro y Fran, lo voy a decir de una forma para que se acuerden. Miren, lo que dice la segunda ley de la termodinámica viene a decir que el desorden siempre aumenta. Siempre aumenta. Esto es como la habitación de mi hija Isabel. Siempre aumenta el desorden. Salvo que metas una fuerza desde fuera, el desorden siempre aumenta. Y eso es lo que dice. Oye, los fenómenos físicos pasan en una dirección, siempre aumenta el desorden, la entropía siempre aumenta. Es como lo de la pasta de dientes. La pasta de dientes se saca y no se puede meter. ¿Vale? Entonces, ¿por qué está el café aquí? Porque eso es entropía. Es cuando... ¿Cómo se llama usted? Fernando. Fernando. No, Fernando, Normal. ¿Alguien tiene un nombre normal? Bueno, pues Fernando, cuando usted saca una taza de café caliente a la terraza, ¿qué es lo que pasa? Se suele. La terraza. También. Se enfría la taza de café. La taza de café. ¿Y eso por qué? ¿Por qué no se calienta la terraza? Por la segunda ley de la termodinámica, por la entropía. Eso es lo que pasa.
Lo que ocurre es que esos fenómenos tienden a dispersarse. ¿Qué es lo que al final nos dice? Pues mire, que el universo va a tener un final. Ya no solo tiene un principio, sino un final. La buena noticia, Álvaro Frank, es que no va a pasar hoy, por lo menos que yo sepa, sino dentro de 2.000 trillones de trillones de trillones de años. ¿Qué es lo que pasará? Las estrellas dejarán de formarse, las estrellas se enfriarán, los agujeros negros aumentarán, la energía ósea aumentará y al final incluso hasta los protones decaerán. Es lo que se llama la muerte térmica del universo. ¿Qué es lo que nos está diciendo eso? Que si el universo tiene un principio y tiene un final, tiene que haber algo que no es universo. ¿Verdad? ¿Verdad? Muy bien. Ustedes no, ¿quiénes de ustedes han estudiado leyes? No puedo creer que no haya ningún abogado en la sala. Abundan como la... Fernando, ¿no se le gusta abogado? No. Se pegaba todo. No hay ninguna persona que sea abogado, haya estudiado leyes, quiera estudiar leyes. ¿Alguno de vosotros no quiere? Como luego seáis abogado me voy a enterar, ¿eh? Hugo, ¿tú quieres ser abogado? Ah, bueno, muy bien. Vale, me vale, Hugo. Hugo me vale. Bueno, pues hay un principio en derecho que dice a confesión de parte, relevo de prueba. ¿Qué quiere decir? Cuando una de las partes confiesa, ya no tengo ni que probar nada. Bueno, les voy a leer una carta, a ver si puedo. Les voy a leer una carta. ¿Me oyen? Muy bien, les voy a leer una carta de un ateo a otro ateo en 1869, antes de que la segunda ley de termodinámica fuera comprobada. Luego se comprobó, cuando estaba todavía siendo comprobada. Y decía este señor: el estado de gran calor original, a partir del cual todo se enfría, es absolutamente inexplicable. Es incluso una contradicción. Y ello presupondría la existencia de Dios. Este señor es Federico Engels. Y es una carta a Carlos Marx. Sí, para todos los que no habéis sufrido, o que a lo mejor estáis sufriendo, no lo sé, son dos de los ateos más relevantes y puntos suspensivos de la historia. Ojalá hubieran creído en la segunda ley de la termodinámica y entonces no habríamos tenido una serie de problemas. Un universo antrópico. ¿Quién sabe lo que significa universo antrópico? Es importante este concepto. Álvaro, Fran. ¿No? 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 ¿Natalie? ¿No? ¿Pasamos palabra? Bueno, un universo antrópico significa un universo que permite la vida del ser humano. Un universo que permite la vida del ser humano. El universo está hecho para vosotros y para mí. En el libro hay más de 200 leyes y constantes que si hubieran variado milimétricamente, el universo no estaría aquí y por tanto, ¿cómo le llamas? Nicole tampoco estaría aquí y lo que es peor, yo tampoco estaría aquí. Pero es que, vamos a pensar. Las leyes de la física, Álvaro, ¿se observan o se deducen? Depende si son empíricas o teóricas. Vamos a preguntarte otra vez. ¿Las leyes de la física se observan o se deducen? Muy bien, muy bien. Las leyes de la física se observan, no se deducen. Cuando yo digo que las constantes de la física se observan o se deducen, Fran. Muy bien, ¿lo ves? Es lo bueno que tiene que estar. Si yo digo, Fran, que la velocidad de luz tiene 300.000 kilómetros por segundo, ¿hay alguna razón para que eso sea así? Pensemos. No. Ahora, si no fuera así, vosotros no estabais aquí, ni yo. ¿Y quién decidió que fuera así? Pues no lo sabemos. Hay una frase muy famosa de un científico que se llama Turok, al que le pregunta por qué las órbitas de los electrones son las que son. Y él contesta, no hay ninguna razón. No es razonable, no se deduce, se observa. Ahora lo que observamos es que si esas leyes o esas constantes fueran milimétricamente cambiantes, el universo no habría existido. No habría existido en primer lugar, hubiera colapsado inmediatamente
o ahora no habría permitido la existencia de vida. Os voy a poner un ejemplo. Por favor, ¿alguien puede contar todos los ceros que hay ahí mientras me tomo el café? Te voy a preguntar a ti, Fran. No estoy contando, Fran. Era una manera para poderme tomar el café. Mire, Roger Penrose es el premio Nobel de Física del año 2020. Como ya sabemos lo que es la entropía, ¿verdad, Álvaro? Sí. Muy bien. ¿Qué es? La medida del desorden de un sistema. Fantástico. Pues entonces él dijo, vamos a ver, en este universo hay mucho orden, que es algo también que observó Einstein. Esto es un poco raro, ¿no? Porque después de una explosión, ¿cómo es posible que haya tanto orden? Podemos haber tenido suerte, ¿verdad, Fran? Álvaro, Natalie, sí. Vamos a ver, voy a suponer que yo, una apuesta con Fernando, jugamos a cara o cruz. Yo tiro cara, él dice cara y yo digo cruz. Y sale cara. ¿Qué posibilidades? Él ha tenido suerte, ¿verdad? Sí. ¿Qué posibilidades tenía Fernando de ganar? 0,50, ¿verdad? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí. Ahora vamos a jugar con... Me hace mucha gracia. Yo fui profesor de universidad durante un tiempo, entonces cuando hacía eso, la gente bajaba. Vamos a jugar con... Esto lo hace de otra forma distinta. ¿Puedo llamarse? Ok. ¿Cómo te llamas? Ok. Esta señorita, imaginemos que esta señorita tira el dado y dice, va a salir un 5 y sale un 5. Entonces, esta señorita ha tenido suerte, ¿verdad? ¿Qué suerte ha tenido, Silvia? 1 en sexto, ¿verdad? ¿Verdad, señorita? Muy bien. Y ahora entonces lo que hace Penrose es, vamos a ver, ¿cuánta suerte hemos tenido? Porque si tenemos la entropía que tenemos, ¿cuántos universos tendría que haber sido creados para que se creara un universo con la entropía que tenemos? Y eso es lo que calculó Penrose. ¿Vale? Dicho de otra forma, yo te doy un número de lotería y reparto números de lotería. Si hay 2 números de lotería y te toca, has tenido suerte, pero relativo. Si hay 100, pues has tenido 0. Si hay 1000, menos. ¿Cuántos números de lotería había? Pues mire, él calcula el número de bariones del universo, que es 10 elevado a 81. Calcula la entropía del barión, que es 10 elevado a 42. Igual, 10 elevado a 123. Pero es que la entropía es, para calcular los espacios de fase, es el logaritmo, la inversa del logaritmo, el exponencial, y entonces es 1 entre 10 elevado a 10 elevado a 123. ¿Cómo de grande es ese número? Pues mira, en una de las conferencias que estaba, alguien se metió en ChatGPT, calcúlame 10 elevado a 10, y ChatGPT le dijo, ese número no se puede calcular. No hay ordenador en el mundo que pueda calcular ese número. No hay ordenador en el mundo. De hecho, el señor Penrose dijo, imagínese todo el universo. Reduzcan el universo a átomos, todo el universo, a átomos. Los millones de estrellas, los miles de millones de planetas, a átomos. Adjudiquen un 0 a cada uno de esos. Todavía necesito más. Esto nos dice cómo de precisa debió ser la calibración del creador. Y ahora, si a don Fernando le tocara la lotería hoy, y mañana, y al otro día, y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente. Natalie, ¿qué es lo que pensarías de don Fernando que puedas decir en público? ¿Cómo? Algún chanchullo por ahí, segura. ¿Verdad? Eso lo pensaríamos todos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Quién no pensaría eso? Pues mira, el otro día me encontré la mejor de las respuestas. Me estaba haciendo esta presentación y había un abogado que bueno, y se llamaba Paco. Estaba no me acuerdo, estaba en la universidad de no sé qué. Entonces, yo no, ¿y usted, Paco, ¿y usted qué pensaría? Que me tengo que hacer muy amigo de don Fernando. Y me dejó, oye, eso es pensar estratégico. Muy bien.
Pero efectivamente, y sin embargo, si nos pasa a nosotros, ¿qué es lo que nos ha pasado? No pensamos que hay ningún chanchullo. Que eso es lo que nos ha pasado. Lo que nos ha pasado es que nos ha tocado la lotería hoy y mañana, y al otro día, y al otro día, y al otro día. Lo que pasa es que es lo que se llama el efecto wallpaper en Estados Unidos. El efecto wallpaper es cuando tú ves esto la primera vez te llama la atención, y después ya no te llama la atención, o te llama un poquito la atención, y al final wallpaper es papel pintado. Y al final no te llama la atención. Estamos tan acostumbrados a tener tanta suerte que ya no nos llama la atención. Pero eso es lo que significa. Y hay, insisto, en el libro hay más de 200 ejemplos de ello. Le voy a dar otro ejemplo. La constante cosmológica es la que hace que esto no colapse. ¿Lo ves? Se está expandiendo. Lo lógico, por la ley de la gravedad, es que aquello colapsara. De hecho, lo esperable hubiera sido que colapsara. ¿Y por qué no colapsa? Una cosa se llama la constante cosmológica y está afinada a 120 dígitos. Señorita, como te llames, te pon 0,120 ceros en casa. Verás cómo te cansas antes de terminar. Y después 1, 3, 8. Nadie en física piense que la constante cosmológica está afinada así por casualidad. Si no fuera así, nosotros no estaríamos aquí. Como conclusión, no creo que científico alguno que examine las pruebas pueda llegar a otra conclusión que esta. Las leyes de la física se han formulado a propósito. Fred Hoyle. ¿No era malo? Sí, se convirtió. Esto es una película buena y termina bien. Entonces, Fred Hoyle se convirtió. De hecho, siempre suelo decir, esto claramente no es una película española porque el bueno es el cura. Española. Y bueno, pues este señor se convirtió no en cristiano, pero se convirtió en teísta, y de hecho dijo lo mismo de la biología. Él no consiguió nunca el premio Nobel, pero vamos, estuvo nominado varias veces. Y ahora, le voy a comentar, mi mujer es austríaca, es importante que se acuerden de esto porque si alguno llega a conocer a mi mujer, me gustaría que dijera lo que yo voy a decir a partir de ahora. ¿Vale, Fernando? Algún día conoce usted a mi mujer, queremos Austria verdaderamente. ¿Vale? ¿Quién conoce a este señor? Muy bien. Ahora, ¿cómo decimos? Javier. A ti no te voy a preguntar, pero ¿de dónde es este señor? Esto es fácil. Muy bien, austríaco, fenomenal. Van a ver cómo, por cierto, la primera persona que formuló la segunda ley de la termodinámica era un señor que se llamaba Boltzmann, que ¿de dónde era? Muy bien. A partir de ahora, cuando... Y otra cosa, cuando yo haga así, quiere decir Dios, ¿vale? ¿De acuerdo, Frank? Dios, ¿de acuerdo? Bueno, este señor es probablemente el matemático más importante de la historia de la humanidad. El lógico más importante de la historia de la humanidad. Allí lo ven paseando con su amigo... Con su amigo Albert Einstein. Este señor es Albert Einstein. Estaban juntos en Princeton. Él era cristiano, no Einstein, Kurt Gödel, era cristiano, y formuló, en el libro vienen varias cosas, no se lo voy a destripar, pero una de las cosas que sí formuló son los teoremas de incompletitud. ¿Alguien conoce los teoremas de incompletitud? Muy bien. ¿Usted es matemático? No. Bueno, pues los teoremas de incompletitud son muy complicados. Pero, igual que os he dicho que en la segunda ley de la termodinámica vais a quedar fenomenal con el cuñado ateo, con esto todavía más. Pero no los comprende prácticamente nadie. Lo voy a hacer para que lo comprendáis. A ver, cogemos. ¿Cómo te llamas? ¿Yo? Sí. Diego. Diego. Vamos a ver, Diego. Este es el teorema de Turing. Mira esta frase. Esta frase no es verdad. ¿Qué tiene de curioso esa frase? Que si es verdad, es mentira. Y si es mentira, es verdad. ¿Te das cuenta? Es una paradoja. ¿Lo ves, Diego? ¿Tiene solución a esa paradoja, Diego? Muy bien. Cuando yo se lo dije a mi hijo Diego, no me digas que no es gracioso.
Yo se lo dije a mi hijo Diego, que tiene 11 años, me dijo, papá, esto es como Pinocho. Como Pinocho. ¿Ustedes se acuerdan? Pinocho le crecía la nariz sin mentira, ¿se acuerdan? Sí, le crecía. Entonces imagínense, me dice, sí, imagínate que Pinocho dice, me va a crecer la nariz. Si le crece la nariz, ha dicho la verdad. Y por tanto, no le debería crecer. Si no le crece la nariz, ha mentido. Y por tanto, le debería crecer. Diego, ¿tienes tu solución? No. No. Muy bien. Esas paradojas, que llamamos la paradoja del mentiroso, la paradoja de Epimenido, es lo que llevó a Kurt a escribir los teoremas de incompletitud. Ahora te voy a explicar. Ahora van con preguntas trampa. Si todo lo que es demostrable, todo lo que está demostrado, Diego, mira, todo lo que está demostrado, quiero que piensen todos, todo lo que está demostrado, ¿es verdad, sí o no? Todo lo que está demostrado, ¿es necesariamente verdad, sí o no? Voy a darte una segunda oportunidad. Todo lo que, he dicho, todo lo que está demostrado, ¿es necesariamente verdad, sí o no? Sí. Ah, te engañó. Sí, todo lo que está demostrado es necesariamente verdad. Tienes que ser más seguro de todo. ¿Por qué? Porque además está en su propia definición. Lo que es demostrado es aquello que se ajusta a la realidad y, por tanto, está prácticamente en la definición. Y ahora digo, la segunda oportunidad. ¿Todo lo que es verdad es necesariamente demostrable, sí o no? No. Tic-tac, 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 tic-tac. No se rían, porque ahora voy a preguntar a usted que se ría. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? ¿Eh? Eva va a salir en tu ayuda. Eva, todo lo que es verdad es necesariamente demostrable, sí o no. Eva dice que no. ¿Y Diego? Dice que no. A ver, ¿quién piensa que no? ¿Quién piensa que sí? ¿Quién no piensa? Muy bien. Pues no. Sin embargo, y es importante, había un señor que se llamaba Hilbert, que es uno de los matemáticos más importantes, que venía a decir que sí, que es una cuestión de tiempo. Que todas las verdades podrán ser demostradas. Y es una cuestión de tiempo. Escucha, Sonsoles, que todavía no he terminado. Ya se lo digo yo. Él pensaba eso. Es curioso porque Hilbert es probablemente el matemático más importante de principios del siglo XX. Y entonces viene este señor, que era un Mindutni, un chavalí, en el mismo congreso y presenta los teoremas de incompletitud que vienen a demostrar justo lo contrario. Que siempre hay verdades que no pueden ser demostradas. Pero lo dice de esta forma. Y entonces ahora es cuando van a quedar fenomenal con sus cuñados. En un sistema formal G, donde tiene axiomas y proposiciones, habrá verdades que no puedan ser demostrables dentro de ese sistema formal G. Necesitarán un sistema formal G' superior que tenga verdades y proposiciones que harán posible la demostración de todas las verdades en el sistema formal G. Ahora bien, en el sistema formal G', Diego, habrá verdades que no puedan ser demostradas con todo lo que hay en el G'. ¿Qué se necesita? Un G2', que tendrá las verdades y proposiciones que harán posible que todas las proposiciones harán posible que todas las verdades del sistema formal G' sean verdad. ¿Y así hasta dónde, Diego? Hasta Dios. Muy bien, estamos entendiendo. Hasta Dios. Hasta Dios. ¿Qué es lo que dice Gödel? Que en la aritmética, para que la aritmética sea consistente y completa, necesitamos a Dios. Esto no lo dicen en la escuela, esto no lo dicen en las clases de matemáticas en la facultad, pero eso es lo que demuestra. Y que si no es consistente la aritmética, no es consistente la matemática. Y si no es consistente la matemática, no es consistente la ciencia. Es decir, la ciencia, para que sea consistente y completa, necesita a... Muy bien. Eso es lo que dice
Este señor es interesante porque además pongo anécdotas en el libro. Por ejemplo, se está muriendo su madre y la madre le pregunta, Curtito, pues llama Curtito, ¿existe la vida después de la vida? ¿Existe otra vida? Se está muriendo, ¿eh? Y en una carta, y piensen, el hijo no le miente y le dice, mamá, porque las leyes de la física son pa, y las leyes de la educación de pa, necesariamente tiene que haber vida después de la vida. Qué bonito. Curtito, el hombre más inteligente que ha existido probablemente desde Aristóteles, quitando a Santo Tomás de Aquino, desde luego el lógico más importante, le dice a su madre, sí, mamá, necesariamente tiene que haber una vida después de la vida. Por cierto, lo de que es el hombre más importante de la lógica después de Aristóteles lo dijo otro señor que se llama von Neumann. A los que saben de matemáticas, von Neumann es considerado por muchos el matemático más importante de la historia de la humanidad. Es un señor que era judío. Él se convirtió al catolicismo a la edad de tantos años y convirtió a toda su familia al catolicismo. Von Neumann también venía de... Muy bien. Venía de Austria. Pero de la parte de Unión. Y termino. La vida. Hemos dicho, en el libro hay unas demostraciones desde la parte de la física, unas demostraciones desde la parte de las matemáticas y demostraciones desde la parte de la biología. Para los que sean biólogos, esto es el ADN. Esto es lo que se llama la doble hélice del ADN. Esto de aquí son pares de bases. Hay 4 pares de bases, 4 bases nitrogenadas. Son la ACGT. Adenina, guanina, citosina. Y se tienen que combinar perfectamente para que la información del ADN pase. Si no se combinan exactamente como tiene que combinarse, la información del ADN no pasa. Lo que es interesante es que el proyecto Genoma Humano lo empezó un señor que se llamaba Francis Collins en el año 1990. El señor Francis Collins era ateo cuando empieza en 1990. A medida del proyecto se convierte en teísta. Dice, Dios tiene que existir. Y al final del proyecto es cristiano y ahora forma parte del Consejo Asesor Científico del Papa. El señor Francis Collins escribe un libro que se llama El lenguaje de Dios. El señor Francis Collins se da cuenta, como todos nos damos cuenta, de que el ADN es un lenguaje. Y si hay un lenguaje, ¿qué necesariamente tiene que haber detrás? Una inteligencia. Y no hemos dicho que Dios era la superinteligencia, una inteligencia. Pero es que esto no lo hace Francis Collins, eso lo hago ya en el libro, no sé, también lo hizo Freud, calculó cuáles son las posibilidades de que el ADN fuera de cualquier otra forma. Ustedes tienen en sus células 1.375.000 pares de bases. Esto de aquí. Y tienen que estar exactamente así para que funcione. Vamos a calcular un cálculo sencillo. Si hemos dicho que hay 4 bases nitrogenadas, ¿cuáles son las posibilidades de que cualquiera de sus células, de su ADN, funcione? Pues tienen una posibilidad entre 4 elevado a 1.375.000. Por favor, calcúlenla. Es decir, estadísticamente, ustedes, Nathalie, no deberías funcionar. Estadísticamente, no deberíamos estar aquí. Básicamente, alguien ha estado, decía Freud, alguien ha estado jugando con las leyes también de la biología para que estemos aquí. Entonces, Hugo, estabas distraído, Hugo. Puesto que el universo no es eterno, y puesto que no existimos por azar, habíamos dicho que había solo 2 opciones. ¿Qué opción nos queda? No te oigo, Hugo. Hugo, ¿estás con nosotros? Había dos opciones. Ahora queda solo una. Puesto que el universo no es eterno, y puesto que necesariamente no estamos aquí por azar, sino que hay un diseño, solo nos queda una alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Muy bien, Hugo. Y ahora, eso es una buena noticia. Eso es una buena noticia. Miren, como ha dicho antes Germán, la vida es distinta. Distinta. Si nos sabemos creados deliberadamente o nos sabemos o pensamos que estamos aquí por azar. Completamente distinta. Además, les digo una cosa.
No es que Dios nos creara en un momento y nos dejó. No es como mi hijo Diego, que suelta la pelota y ya no se acuerda dónde está. En cada momento de nuestra existencia, Dios sabe lo que hacemos y quiere que estemos. Tanto es así que suelo decir, y además en todas las presentaciones lo hago, en este momento es cuando doy gracias a Dios. Porque si sigo hablando es porque Él deliberadamente ha querido. Si Él no quisiera, yo ahora caería. No es que se haya olvidado de nosotros, sino que deliberadamente quiere que estemos aquí, quiere que estéis aquí. Y eso es fantástico, porque siempre es mejor tener un padre que no tenerlo. Y eso es fantástico, porque la alternativa, cuando eres producto del azar, y no lo digo yo, hay un señor que se llama Peter Singer, que es un filósofo ateo, que está en el libro, con sus propias palabras dice: puesto que somos producto de la casualidad, nuestra dignidad como ser humano no es mayor que la de cualquier animal. Dicho de otra forma, su dignidad, la dignidad, Javier, es la misma que una cucaracha con procesos mentales superiores. A eso lleva el ateísmo, necesariamente. Solo hay dos posibilidades. O tenemos una dignidad por encima de los animales, porque tenemos alma y alguien ha querido, o tenemos la misma dignidad que el resto de los animales. De hecho, en uno de los libros que luego cambió después de la primera edición, salió una historia donde las ratas se estaban comiendo a niños en las favelas de Sao Paulo, de Río de Janeiro. Y se lo estaban comiendo. Entonces la policía fue a decir: bueno, pues tenemos que acabar con las ratas. Y dijo: cuidado, tenemos dos bienes a proteger, el bien de los niños y el bien de las ratas. Vamos a ver cuál es más importante. Esa es la mentalidad atea. Ahora es inconsistente, porque en una de las presentaciones en Málaga, creo que fue, una persona me dijo: ¿tú sabes que Peter Singer, su padre, tiene Alzheimer y lo tiene en el mejor de los hospitales de Sydney, que es donde en Australia? Yo no sé. ¿Qué es lo que pasa? Que es muy fácil predicar, pero luego cuando llega a tu vida, tú vives realmente de una forma moral, porque es tu padre. Y termino. Para el científico que ha vivido su fe en el poder de la razón, la historia termina como en un mal sueño. Ha escalado la montaña de la ignorancia, está a punto de conquistar el pico más alto y cuando se tira sobre la última roca es saludado por una banda de teólogos que ha estado sentados allí durante siglos. Esto lo dice Robert Jastrow, que fue el jefe, digamos, del proyecto Apolo de la NASA y que se convirtió. Es curioso porque estoy leyendo ahora un libro de cuando él era agnóstico y cómo opinaba, y luego se convirtió en gran medida por cosas que les he contado hoy. Y como les he dicho, me van a permitir, les tengo que contar qué es WTN. No es lo que más quiero hacer, pero tengo que hacerlo porque es un voto. ¿Qué es WTN? Mire, el objetivo de WTN es evangelizar. Para todos los padres, pongan WTN a sus hijos. Para todos los profesores, utilicen WTN en sus clases. Es una televisión que no tiene publicidad, es una televisión que es gratuita. El contenido es exclusivamente católico. Es independiente, no pertenece ni a la Conferencia Episcopal ni a ningún movimiento y está dirigida por laicos católicos. Yo soy laico y soy católico. Salva familias, no se pueden imaginar la cantidad de cartas que recibo de gracias a WTN. Si yo hubiera sido por el programa tal, yo habría abandonado a mi marido. Yo habría dejado a mis 3 hijos. Lo pueden ver en todas las plataformas, en Movistar, en Vodafone, en Orange, en MásMóvil. Tienen aquí unos folletos al final, si quieren. ¿Vale? Y para los adultos se financia con donativos, con lo cual necesitamos su ayuda. Si queremos seguir emitiendo, y estamos emitiendo y queremos pasar a emitir 24 horas al día, en el año 2024, cualquier donativo que nos den es importante. En cualquier caso, cojan la dirección de email, la dirección de la web y apúntense a recibir la newsletter. Es gratis, reciben lo que nosotros proyectamos. Pueden entrar en la web y hay una televisión a la carta, es como un Netflix católico. Pues muchas gracias y preguntas. Ahora es cuando ustedes aplauden.
preguntas luego. El aplauso, muchas gracias. Bueno, hemos aprovechado que ayer había Copa del Rey, mañana hay Copa del Rey, hoy hay Copa del Rey, por eso podemos estar un poquito más, ¿no? Me toca un poquito aterrizar. Yo creo que toda esta conferencia ha sido una gozada, ¿no? Tenemos ahí unas pinceladas. José Carlos puede ser el profesor ¿no? de ciencias en nuestro colegio, entonces esta charla le compete a los profesores de ciencias, ¿no? Y entiendo, pues la ciencia, ¿no? Pues es esta, ahora ya me da cosa estar aquí, ¿no? ¿Qué es la ciencia? La ciencia es asomarse, ¿no? Desde nuestra realidad cotidiana, asomarnos a un algo más allá, ¿no? Nosotros que estamos ahí con nuestro solecito, nuestras plantitas, nuestra ciudad y tal, asomamos, ¿no? La cabeza y vemos esa realidad que está más allá. ¿Qué vemos? Vemos un cosmos, ¿no? La palabra cosmos, orden, ¿no? Es maravilloso. Yo creo que espero, ¿no? Que todos los alumnos que paséis por aquí, por este colegio, entendamos, ¿no? Que hay un cosmos, ¿no? A vosotros os he dado matemáticas y religión, ¿no? A muchos de vosotros. Con algunos en matemáticas teníamos una canción, ¿no? Sobre el cosmos, el orden, ¿no? Bueno, es que nuestro mundo está ordenado, ¿no? Todo esto que hemos visto, todos estos datos, al final hay una lógica. Nosotros podemos hacer ciencia porque hay un cosmos, porque hay una lógica. Vamos rápido. ¿Qué es lo que queremos nosotros como profesores? Pues esa cara de movamos en todos vosotros, ¿no? Que es la que nosotros hemos tenido. Cada uno de los profesores hemos vibrado, ¿no? Con muchas de esas cosas que están ahí, ¿no? De astronomía, yo qué sé, pues pues asumimos, ¿no? Que las órbitas, yo qué sé, pues de los planetas pues son elípticas y tal, y tienen los focos y sin más, ¿no? Pero, bueno, pues los átomos, las células, el ADN, todo este lenguaje, cada vez que lo vemos, ¿no? Después de esta conferencia, por Carlos, pues decimos, ostras, ¿no? Ladramos, ¿no? Hay de nosotros si no ladramos, ¿no? Si no decimos, wow, ¿no? O sea, ¿cuál es la misión de un profesor de ciencias, ¿no? Pues hacer que los alumnos ladren, que vivan en este constante ladrido. Os pongo ahí, a mí hay una fórmula que me tocó en bachillerato y es la de la gravitación universal. Que chorrada, pero para mí suponía una belleza de eso. O sea, que todo el universo, ¿no? O sea, está ordenado, ¿no? Las órbitas, los planetas, la luna, la atracción de la luna y el sol. O sea, todo esto se rige por una constante universal y por el producto de unas masas dividido por el cuadrado de la distancia. Esto es sorprendente. O sea, a mí esto, me perforó, ¿no? Dices, esto, pero todo. O sea, que yo dejo caer este micrófono y cae por esa fórmula, ¿no? Y la luna y las mareas por esta fórmula. Y todo, ¿no? Y los satélites, ¿no? Por esta fórmula. ¿No? Las leyes de Fibonacci, el infinito, ¿no? El 1 partido infinito igual a 0. Tenemos lo concreto, ¿no? Relacionado con el infinito, ¿no? Igual a la nada. No sé, las matemáticas pues, también, ¿no? Todas estas cosas. O sea, llegas y dices, wow, ¿no? ¿Qué pasa? Hacer que ladren, ¿no? Nuestros alumnos, es verdad que esta charla pues iba orientado también con ese carácter pedagógico. Para padres también, ¿no? Esto no solo es de los profesores, nosotros tenemos a nuestros hijos, ¿no? Las ciencias naturales son el primer paso de algo mucho más, ¿no? Un alumno, una persona que ve todo esto, no se puede quedar ahí, sin más. Carl Sagan, que tampoco es un referente, no católico, ¿no? Pero en el fondo, no sé si sabéis, pero ha colaborado, es un divulgador científico famoso por la serie de Cosmos, ¿no? También tiene pues, una novela que también fue llevada al cine. Bueno, él participó y colaboró con la NASA en las expediciones, en los lanzamientos de las sondas Voyager 1 y Voyager 2, ¿no? Ahí mandamos también nuestro mensaje al espacio. Y entonces, en una de esas, esto es en los años 70, bueno, pues se lanzaron las sondas. Y en el año, creo que fue en el 91, se iba a perder la conexión con las sondas. Y entonces Carl Sagan dijo a la NASA, oye, ¿por qué no le damos la vuelta, ¿no? Esta sonda que iba haciendo fotos hacia el frente, dice, ¿por qué no le damos la vuelta y nos hacemos un selfie? ¿No? Y entonces sale una imagen, ¿no? Y esa imagen es, bueno,
pues un espacio infinito, ¿no? Negro, oscuro, ¿no? Un pequeño haz de luz que es el reflejo de la luz del sol que da a la sonda, ¿no? Y en ese haz de luz hay un pequeño píxel, pequeño punto pálido azul, ¿no? Que es el planeta Tierra, es nuestro ser, ¿no? Más lejano que nosotros. Y entonces, a raíz de eso, él lo pone como epílogo en esa serie de Cosmos, al final, en uno de los capítulos, y hace una reflexión. Entonces, más allá de esa foto que es ciencia, él no puede evitar, os lo pondría, pero el sonido no funciona, lo buscáis en YouTube y está la reflexión, no puede evitar cuestionarse sobre el hombre. ¿Y qué soy yo? ¿No? Y dices, oye, todo, yo qué sé, que a mis hijos se le han caído esta mañana la leche en el desayuno y he montado un pollo, y dices, oye, pero es que estás en el píxel ese, ¿no? O sea, que... Y eso ha sido el centro, ¿no? Y luego me he enfadado con no sé qué, y la fotocopiadora no funcionaba, ¿no? Y entonces, oye, ¿qué estás en el píxel? ¿Sabes? Entonces, claro, y nos encontramos ahí en una tensión, ¿no? Que en el fondo pues nos hace cuestionarnos muchas cosas, ¿no? Dice, ¿cuál es mi posición? ¿Quién soy yo? ¿No? Y luego con todo esto, ¿no? En el fondo, pues esa pregunta sobre el origen. Con la ciencia puedo llegar a afirmar, ¿no? Sin ningún problema, que creo en Dios, ¿no? Bueno, pues Aristóteles también lo decía, ¿no? Un motor primero, un motor inmóvil, ¿no? El demiurgo platónico, lo que queráis, fantástico, creo en Dios. Pero para mí esa no es una cuestión clave, ¿no? Digo, pues creo en Dios, fantástico. Para mí la cuestión clave es en qué yo creo, ¿eh? Porque hay muchos modelos, ¿no? Puede estar el modelo, ¿no? Que en el fondo yo soy una marioneta de Dios, ¿no? Que juega con mi vida, ¿no? Y entonces, pues a ver de qué va, ¿no? Es un Dios, que sé, puede ser monstruoso, que tortura, ¿no? Puede estar ahí respachingado, ¿no? Y dices, vale, sí, dio Alon, ¿no? Pero venga, el Big Bang, ¿no? Puso toda la materia, la energía, la concentró en un punto singular y le dio la expansión. Vale, genial, le dio Alon. ¿Vale? ¿Y qué? Pues yo también le doy Alon, ¿no? A la lavadora, funciona y me piro, ¿no? Me voy. Pero Dios, ¿no? ¿Ha dejado la lavadora puesta y está ahí mirando el tambor o se ha ido? ¿No? Como yo me voy. Entonces, bueno, ¿cómo es ese Dios? La pregunta de quién es ese Dios. O es un Dios, yo qué sé, pues también nos puede tener ahí, ¿eh? Pues a lo mejor Dios no tiene Netflix, pero tiene a los humanos, ¿no? Y entonces, bueno, pues voy a mandar esta enfermedad, o voy a hacer que explote este volcán, ¿no? Mando una tormenta y tal, y me entretengo con las palomitas, ¿no? ¿Cómo es ese Dios? ¿O es un Dios, ¿no? Que tiene una relación personal, ¿no? Contigo, conmigo, ¿no? ¿Qué importa el hombre? Bueno, pues esa es la pregunta, ¿no? Nosotros nos movemos en esa tensión existencial, en esos límites, ¿no? Entonces, por una parte, claro, tenemos un deseo de todo, de infinito, ¿no? De todo, todo, queremos todo. Mis hijos, cuando llega la carta de los Reyes Magos, ¿no? Tienen el catálogo al lado, lo quieren todo, ¿eh? Todos los Playmobil, todos los Legos, ¿eh? Todo. No quieren. Tres cosas, que somos limitados. Que tenemos otra condición, porque la tensión es que lo deseamos todos, pero somos contingentes, somos limitados. Vivimos en esa tensión. Y eso nos pone, dices, ¿y entonces cómo se come la vida? Porque tengo que decidir tres cosas, claro, tres cosas ya me lo pienso, ¿no? Claro, yo no puedo todo, y esa es mi vida. Que yo no puedo estar aquí, ¿no? Y hoy, ¿por qué no hay Champions? ¿No? Viendo el partido de Champions, tendríamos que haber elegido, ¿no? No puedo estar aquí, ¿no? Yo, genial, por estar aquí, que me he ahorrado la hora de baños, ¿no? Y cenas y tal, llegaré ya a mesa puesta. He elegido estar aquí, ¿no? He decidido. Al final tengo que elegir, ¿no? Decidir. Y estamos en esa tensión constante. Y esto, nosotros, ¿no? Los alumnos, mis hijos, ya digo que esto, Ortega y Gasset decía que la vida es un constante quehacer. Y esto no se acaba nunca, ¿no? Y dices, ¿cuándo acabo de esta tensión? Nunca. Siempre en tensión, siempre en tensión. Por eso, lo que vivimos nosotros, lo viven también nuestros alumnos, ¿no? Nuestros hijos, ¿no? Hay preguntas sobre el sentido. Claro, a mí sí, es como el muñequito este de Google Maps, ¿no? Del Street View, ¿no? El muñequito naranja. Me han cogido y me han arrojado a la existencia. De repente me han plantado ahí. Sí, vale, puedo hablar para adelante, para atrás, para no sé qué. Puedo ver el mundo, pero ¿cómo se come la existencia, ¿no? La pregunta del sentido. Hay unas preguntas cruciales que son sobre el sentido. Dice, vale, ninguno de nosotros hemos decidido, oye, yo quiero existir. Y no, y hemos existido, ¿no? Nos han existido. Pero claro, ¿y esto ahora cómo se come? ¿Cómo vivo? Entonces, bueno, pues ahí nos hacemos muchas preguntas, ¿no? El sentido del sufrimiento, el sentido del dolor, la felicidad. ¿Puedo ser feliz? Se está, para siempre. Hay un plan, ¿no? Hay un sentido, hay una habitación, claro. Y luego la pregunta sobre Dios. Que digo, la pregunta sobre Dios, si existe Dios, como digo, que no es
la más crucial. La pregunta importante es la de cómo es ese Dios, ¿no? Si es amable, ¿no? Si es cruel, si es un monstruo, ¿no? Si le intereso. Por eso, más allá, sí que puntualizo, claro, esto es a Santo Tomás de Aquino, ya no es a San Carlos, más allá de la inteligencia, la voluntad, yo meto el afecto, ¿no? En Dios también juega el afecto, ¿no? Dios tiene un papel, ¿no? Me ama, yo puedo decir, me ama ese Dios, ¿no? Claro, con razones, yo también tengo, si llego a casa y mi mujer me pregunta, oye, Fernando, ¿me quieres? Sí. ¿Por qué me quieres? Si yo me quedo callado, mal vamos, ¿no? Hay razones, hay lógica, hay voluntad y corazón y afecto, ¿no? Entonces, ¿tiene algún plan para mí? ¿No? Estas preguntas, ¿no? En el fondo son cruciales, son centrales. Hacen que yo oriente mi vida, que me dedique a lo que me dedique, ¿no? Oye, yo soy profesor porque he respondido de tal manera. Yo soy, ¿no? Lo que sea, ¿no? Porque he respondido. Yo me he casado con esta persona porque respondo a estas preguntas de una manera. Son cruciales, son centrales. Yo elijo el colegio de mis hijos, ¿no? Por esto, ¿no? Yo decido cómo dar el tema de física o de química o de matemáticas, ¿no? Según responda a estas preguntas. Y por otra parte, también son preguntas, bueno, pues que nos vemos también con una cierta mendicidad, ¿no? Y decía ahí Ratzinger en Introducción al Cristianismo, ¿no? Pues que el creyente se mueve ahí en la balsa, ¿no? De la duda, ¿no? Del sí, y si sí, ¿no? Y si no, ¿no? Y el no creyente del si no, ¿no? Y esa duda del lugar de encuentro, ¿no? Y dices, oye, pues sí, pues con esa mendicidad, con esa precariedad, ¿no? Son preguntas cruciales. Pero volviendo a esa pregunta sobre si existe Dios, nosotros, bueno, pues después de esta charla podemos decir sí, puedo decir creo, ¿no? En Dios, creador del cielo y la tierra. Genial. Bueno, pues no me es suficiente, ¿vale? Porque me es incompleta. Nosotros entendemos el cosmos, ¿no? Como un lugar de encuentro. Cuando nosotros leemos el Génesis 1, lo entendemos como un esposo que hace una casa, que está preparando una casa para acoger a su esposa, a la humanidad que somos tú y yo, ¿no? Es un lugar de encuentro, ordenado. Este esposo se ha ido a Ikea, ha decorado y nos ha plantado ahí a nosotros, ¿no? Y nos ha dicho un te quiero. Y eso es verdad. En principio lo tenemos por esa revelación natural que decía, ¿no? El catecismo, ¿no? A la luz de la razón, ¿no? Por la ciencia, yo puedo llegar a entender el cosmos. Pero es que además se junta, ¿no? Que hay una historia, hay una revelación sobrenatural. Que de repente, ¿no? Ese Dios dijo, tú, Abraham, ¿no? Vete para acá, ¿no? Y tengo una historia personal. Y empieza con un pueblo, ¿no? Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿no? Y a ese pueblo lo rescata de la esclavitud de Egipto, ¿no? Y ese pueblo va a tener una alianza con él, ¿no? Un desposorio. Todos los profetas hablan del amor, ¿no? Del adulterio, ¿no? Una clave esponsal. Por eso, ¿no? Nosotros, es verdad, entendemos el cosmos como el lugar de encuentro y por eso podemos decir que creo en Dios Padre, ¿no? Como decía José Carlos Alcina, porque no se ha desentendido. Este está mirando la lavadora ahí, a ver si, ¿no? Se ha quedado. Le ha dado el botón, ya acaba viendo el tambor, a ver si los colores, ¿no? Si destiñan la ropa o no destiñan la ropa, ¿no? Está Padre, un padre, ¿no? Pues todos los que somos padres, al final pues nos ocupamos, nos preocupamos, ¿no? de nuestros hijos, no nos dejamos ahí tirar, ¿no? Entonces ahí entra una relación de afecto, ¿no? Pero es que claro, es creo en Dios Padre, ¿vale? Y además en el Hijo, y además en el Espíritu Santo. Entonces, claro, tenemos un Dios que es relación, que es comunión, ¿no? Que va más allá. ¿No? Dice, la fe no es mera lógica. La fe es razonable, sí, pero no se puede reducir a un mero silogismo. ¿Qué es la fe? La fe es una adhesión a una persona. La fe, con el intelecto, con la voluntad, es decir, sí, me fío, ¿no? Sí, creo, ¿no? Te creo. Lo importante es el te, la persona. Yo no creo a cualquiera, ¿no? Yo me fío, confío. Es un alguien, un adherirse a alguien. Por eso la fe, ¿no? Decimos ahí, es llamar Padre a ese creador. Que hay un salto enorme. Yo puedo entender, ¿no? Pues, que con la ciencia puedo llegar a la idea del creador, pero a la idea de padre. Entonces, la fe es relación. La fe es relación. La fe es comunión. La fe es vínculo. ¿Cómo lo vivimos nosotros, ¿no? En nuestra labor docente o en nuestra labor como padres, ¿no? Que esto es lo que vosotros espero que hayáis vivido. Pues nosotros nos empeñamos en que vosotros viváis una vida grande y bella, ¿no? Entonces, un padre se desvive por sus hijos. ¿Qué quiere de sus hijos? Una vida grande, bella,
¿no? Y además lo hacemos, ¿no? Pues nosotros mostramos, señalamos, indicamos, ¿no? Y ellos, bueno, pues van, ¿no? Se van acercando a esa mirada, ¿no? Ellos nos miran atónitos, ¿no? Porque muchas veces nosotros insistimos, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces nos dicen, ¿aquí qué será? Esto debe tener algún valor, ¿no? Porque esta persona, ¿no? Me insiste tanto, ¿no? Se enfada tanto, ¿no? Le pone tanto empeño que esto debe ser importante, ¿no? Pues sí. Y además me regaña cuando no me aprendo las cosas, ¿no? Pues debe tener insistencia, ¿no? En el fondo también es un proceso personal. Y cada uno de nuestros alumnos, cada uno de nuestros hijos dice, wow, ¿no? Ladra a su ritmo. Entonces, claro, bueno, pues hay que tener también esa perspectiva. Hay unos que ladran muchísimo en primero de la ESO, ¿no? Y ya lo han visto todo. Hay otros que hasta bachillerato, ¿no? Y hay otros incluso que después, ¿no? Pues dicen, wow, ¿no? Entonces, bueno, cada uno a su ritmo, ¿no? Despertamos, decía Unamuno, que nuestra función es despertar conciencias, mover, agitar, ¿no? Nosotros les damos una interpretación, ¿no? Nosotros hemos ido, ¿no? Hemos visto, volvemos, ¿no? Y les decimos, oye, que lo que hay ahí es maravilloso, ¿no? Y les acompañamos a ver eso. Y eso, ¿no? Lo más grande que nosotros hemos vivido es el encuentro, ¿no? Personal con Cristo. Entonces, ¿y esto? ¿De qué va la clase de música? Pues de cómo la música, ¿no? Tengo el encuentro personal con Cristo. ¿De qué va la clase de matemáticas? El encuentro personal con Cristo a través de las matemáticas. El encuentro personal con Cristo a través de la biología, de la química. Me da igual. Y ojo, no es la asignatura en sí, es la persona. Por eso lo fundamental también es el claustro, también es los profesores, ¿no? Estos son mis alumnos. En clase, pues tenemos estos alumnos. Entonces, bueno, pues yo miro cuando damos las clases, ¿no? Pues esto es lo que vemos. Tenemos a Santa Teresa, a San Juan de la Cruz, ¿no? Tenemos a Santa Catalina de Siena, San Francisco de Asís, ¿no? Pues esos son nuestros alumnos. Pero no, esto es de 1500, 1600, uno te lo actualiza. Pues tengo a Chiara Luce, tengo a Carlo Acutis, ¿no? Tengo a Pier Giorgio Frassati, ¿no? Tengo a Gianluca, ¿no? Tengo a Teresa, a Chiara Corbella, ¿no? Estos son beatos, ¿no? O en proceso de canonización, ¿no? Que han pasado, ¿no? Estos sí que son actuales. Y estos son nuestros alumnos en las aulas. Nuestros alumnos tienen una vocación, que es la santidad. Tienen una vocación, que es la comunión, que es vivir en el amor. Tienen una vocación, llamadlo como queráis, el cielo, ¿no? La felicidad, el amor, la plenitud, ¿no? Estos son nuestros alumnos. Poner la foto ahí de los vuestros, ¿no? Estos son, ¿no? Con una llamada a la santidad. Y nuestra misión, pues es esta, ¿no? Pues que cuando nosotros veamos, ¿no? Pues también a nuestros alumnos, ¿no? Deshacernos en esto, ¿no? ¿Cómo? Con una relación, con diálogo. Esto padres, ¿eh? Digo, que mis hijos muchas veces me cuesta ver ahí a San Francisco Javier, a San Ignacio, a San Juan Pablo, ¿no? Todos ellos. Pero están llamados a ellos, ¿no? Y mi misión es acompañarles al cielo, ¿no? Mi mujer, Santa Lucía. Al mostrar la realidad, ¿no? Dice, al acompañar al alumno, ¿no? En el fondo, en todo ese camino, la ciencia ya hemos visto que no es barrera. No puede ser barrera. No es. Al revés, es una puerta, que me invita a pasar a algo más grande. O sea, eso tiene que estar, ¿no? Nuestra labor pedagógica, la ciencia no va contra Dios. Es una puerta para Dios, ¿no? Apertura a la fe. Ya que estamos ahí en el ínterim, ¿no? Mañana Atlético, la ciencia centra ese balón, ¿no? Dice, la ciencia es que te pone el pase de oro, ¿eh? Solo falta empujarla. Ahora, ¿quién la empuja? El alumno, con su adhesión, ¿no? Con su decir, sí, creo. ¿Cuál es la misión, ¿no? Del pedagogo, del padre? Que el alumno diga, ¿no? Que su hijo diga, sí, creo. Que ese sí creo es, sí creo que Dios me quiere. Sí creo en el amor. Sí creo que yo he nacido para vivir insertado en este amor, ¿no? Entonces, dice, bueno, pues esto es del Departamento de Religión y Pastoral, ¿no? Entonces, muchas veces, pues esto en los coles, pues lo tenemos así, ¿no? Entonces, pues ya está, los curas, ¿no? Y además en el cole de curas o monjas, ¿no? Religiosas, pues fantástico, que se ocupen ellas, ¿no? No. Esto es de todos, ¿no? Esto es una función del claustro entero, ¿no? Dice, el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los testigos que a los maestros. Y si escucha,
a los maestros es porque son testigos, ¿no? Y esto, yo que sé, todos los que estáis aquí sentados, podéis pensar en vuestros profesores, ¿no? Y dices, en este confiaba yo. Era un ogro, muy estricto y tal, muy rígido y tal, no sé qué. Y dices, oye, muy seco. Pero era auténtico. Y en este reconozco una verdad. Y este sé cómo vivía. ¿No? Y ese, ¿por qué es tu maestro? Porque ha sido testigo. ¿No? Ese es digo, pues, mi padre. Padre, no. Fantástico. ¿Eh? Pues este es el que me quiere. Y dices, oye, ¿por qué es testigo? Este partido lo jugamos todos. ¿Qué jugadas deberíamos evitar en un claustro, profesores? ¿Qué jugadas, padres? Pues lo primero, la no contradicción, ¿no? Quedarnos esos goles en propia puerta. O sea, el profesor de ciencias dice una cosa, el de religión otra, vamos, aquí tal, tío, os habéis metido un gol en propia puerta. O sea, no. Comunidad docente, frente a ello, la comunidad docente. Todos tenemos ahí a Sergio Ramos, ¿os acordáis del penalti? Fatídico penalti de la otra vez, a la grada, a las nubes, ¿no? Hay memes ahí en internet, por todas partes, ¿no? Contra el Bayern, ¿no? Clasificación de la Champions, ¿no? Estaban ahí en la tanda de penaltis, Sergio Ramos a las nubes. ¿Qué es eso? Pues eso es una pregunta de tu hijo, eso es una pregunta de todo el mundo, totalmente abandonada y desechada. Has perdido la oportunidad de un penalti, eso, o sea, lleva 11 metros que tampoco es, ¿no? Vale que te lo para el portero, pero la grada, ¿no? Pues eso es que esas preguntas candentes que tienen nuestros alumnos, nosotros las desechemos. Aquí en el colegio, ¿no? Pues trabajamos con esas big questions, ¿no? Estas grandes preguntas. Las preguntas candentes las transformamos en preguntas, en grandes preguntas. Les damos un enfoque, ¿no? Y acompañamos. Fuera de juego. También puede ser que el docente le pide todo esto en fuera de juego. Dices, oye, esta charla muy bien tal, pero a mí esto me pilla a nivel, ¿no? Por formación, ¿no? Te digo que nos tenemos que formar, ¿no? Ahí pongo ese seminario, ¿no? De la Universidad Francisco de Vitoria, ¿no? De diálogo ciencia-fe. Pues es una oportunidad, ¿no? Para crecer. Es, oye, yo en esto no, pero quiero. En esto no sé, no me veo, pero quiero. ¿Vale? Y el juego sucio, no todo vale. No todo vale. Decía Juan Pablo II, yo me acuerdo en Cuatro Vientos, 2003, ¿no? La fe no se impone, se propone. La verdad no se impone, la verdad se ofrece. Y uno se adhiere a ella. No me vale imponer, no me vale el juego sucio, no me valen los sofismas, no me vale deciros lo que tenéis que pensar. Yo os lo ofrezco, vosotros lo cogéis, ¿no? Honestidad intelectual. Esto debe ser clave para un profesor. ¿Qué sí que debemos fomentar? Pues la arenga del vestuario. Nosotros aquí, yo ya he pillado de qué van los claustros de los mares. Es repetir constantemente la misión que tenemos, ¿no? Pam, pam, como un martillo. Es que siempre hablamos de lo mismo. Siempre hablamos. Pues claro que sí. ¿Cuál es tu misión? ¿No? ¿Cuál es la misión del docente? ¿No? La misión del docente. Que no se nos olvide el para qué estamos aquí, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido? Y pedir el valor. Qué importante es pedir el valor también, ¿no? Dices, oye, que yo de esto sí sé, ¿no? Es ofrecer los talentos. Oye, en el claustro, yo me encargo de eso, ¿no? Igual que el pasarla. Oye, cuando yo veo a otro favorable, pues la paso. Así España ha ganado un Mundial y 2 Eurocopas, ¿no? Con ese tiki-tac. Nosotros en cuarto pues también tenemos el Windows Paper, ¿no? El Wisdom Paper, no el papel de la ventana, sino el de la sabiduría, que fomenta esa visión sapiencial, ¿no? Es un trabajo con varias asignaturas sobre un mismo tema con distintas ópticas, ¿no? Oye, pues aquí trabajamos todos, ¿no? Vamos tocando pim, pam, ¿no? Y luego, pues sobre todo una jugada ensayada. Tío, si funciona, no lo cambies, ¿no? Esto sí que es marketing, ¿no? O sea, si funciona, no, pues ¿para qué cambiarlo? ¿No? Sigue. O sea, si tú ves que ladran, sigue. Es más, comparte esa jugada. Lo bueno es que aquí no tenemos rivales, ¿no? Bueno, hay un rival, pero... ¿vale? Y luego, sin olvidar que, ¿vale? Que nosotros somos meros, ¿no? Pues, instrumentos y el autor es otro, ¿no? Ese es el futbolista, ¿no? El 12-1 a Malta, ¿no? Gol de señor. Bueno, pues sí, nosotros tenemos ese señor que en el fondo es el que rige todo esto. Entonces, bueno, nosotros, ¿no? Desde la Universidad Francisco de Vitoria, pues también les ofrecemos este seminario. Ya veo que
José Carlos ha acabado aquí con el comercial de WTA, acabó con el comercial, ¿no?, del curso del seminario de la Francisco Victoria, ¿no? Bueno, es una oportunidad para formarnos, ¿no?, para participar aquí y sobre todo lo que nos interesa es crear una comunidad docente, poco a poco que en Madrid, ¿no?, se vaya gestando, España se vaya gestando una comunidad docente que piense, que viva, que trabaje, ¿no?, y que tenga esos ojos, ¿no?, así. Entonces, bueno, sin más. Muchas gracias. Y ahora sí, las preguntas. Muy bien, pues evidentemente la segunda ley de la termodinámica ha jugado en contra de la mesa y me he quedado yo solo. Habíamos empezado los tres, pero veo que el desorden, la entropía ha crecido, por lo cual el proceso es espontáneo, ¿no? Como saben bien mis alumnos. Bueno, soy consciente de la hora y que antes de que llegue el decaimiento de los protones, ¿alguna pregunta? Si alguien tiene alguna pregunta, entiendo. Yo tengo muchas, pero no, me las voy a guardar. ¿Preguntas? ¿Todo ha quedado súper claro? Veo caras de preguntas, pero que no se pueden levantar la mano. Sí. Después vienes tú. Cuando habla de que estos científicos llegan a ser, o sea, creer, pero, o sea, lo ha llamado teístas, pero ¿en qué Dios? O sea, ligándolo con lo que decía Fernando, ¿en qué Dios creen? Como le he dicho, la parte de Fernando es las segundas y terceras. ¿Se acuerda al principio la primera diapositiva que puse? El libro trata de que Dios existe, no de que Jesucristo es Dios ni la Iglesia Católica es la verdadera. Fernando ha tratado más de lo segundo y lo tercero. El libro termina en Dios existe. Entonces, el mundo se divide en ateos, si quieres. Ateo es aquella persona que dice Dios no existe. Yo sé que Dios no existe. Teístas dicen yo sé que Dios existe. Si quiere, dentro de los teístas hay teístas y religiosos. Y luego en medio están los agnósticos, que es yo no sé. ¿Vale? Entonces, la ciencia lleva al teísmo, un Dios creador y personal, es importante, y personal existe. Y se quedan ahí. Ahí es donde yo me quedo. De hecho, el último capítulo del libro se llama ¿y ahora qué? ¿Por qué? Porque el objetivo del libro es realmente, para todas las personas religiosas, recordarles que la única opinión racional es la suya. El ateísmo no es racional. Es una religión en negativo, es una ideología. Y además muy perversa. Entonces, no es racional. Pero luego aquellas personas que son agnósticas y ateas, decirles, mira, lo racional es creer en Dios. Una vez que crees en Dios y sabes que es personal, tienes que tomar esa decisión. Esto no está en el libro. Pero también hay digamos, evidencias científicas de que Jesucristo era Dios. Y si quieres, ¿cómo se llama usted? Mercedes, se lo voy a decir rápidamente. Y esto no está en el libro. Esto, Mercedes, solo porque usted ha venido. De todas las religiones que existen, solo una religión coincide con lo que yo he explicado del Big Bang, que es la religión judía. El resto de las religiones, bueno, la religión judía y luego la cristiana, por supuesto, y la musulmana, es decir, las religiones, lo que llamamos religiones occidentales. Pero las religiones orientales creen en el universo en estado estacionario. Está en el hinduismo el mito del eterno retorno. De hecho, se reían de los hebreos porque creían que había habido un principio. El panteísmo creía que la materia era eterna. Entonces ya tenemos que la ciencia demuestra que hay solo una religión que dice aquello que la ciencia dice. De hecho, hay un científico que se llama Schroeder, que él estudia estuvo en Stanford, está en la Universidad Hebrea de Jerusalén, estuvo en la Universidad Hebrea de Jerusalén también, dando lectures, y este señor, y esto no está en el libro tampoco, iguala, si quiere, sí, lo que dice el Génesis con lo que pasó en el Big Bang. Recuerde que los días de entonces no son días solares, son días astrales, ¿vale? Porque el sol no estaba creado.
Eso no lo pongo en el libro porque yo creo que ya es darle un poco de vueltas. Pero básicamente hay solo una religión que coincide con lo que dice el Génesis, la religión judía. Y esa religión judía tiene una serie de señores que llaman profetas que predicen que vendrá un señor que es el Hijo de Dios, es decir, de la misma naturaleza que Dios, y Miqueas dice que vendrá en Belén. Isaías dice que nacerá de una virgen. Isaías dice cómo morirá. Y Daniel dice cuándo nacerá. O sea, ya tenemos una sola religión. Esa religión de los señores que predicen eso que viene Jesús, y Jesús cuando viene dice, yo soy Dios. Y recordemos esto, que es importante para todos los que no son cristianos. Cuando Jesús dice, yo soy Dios, solo tenemos dos opciones, o lo es o no lo es. Y si no lo es, solo hay dos opciones, hay tres opciones, pero una es, podría ser un mito, pero les puedo explicar por qué no es posible, podría ser un farsante o podría ser un alucinado. Y cuando se descartan esas opciones porque son imposibles, la única opción que nos queda es que era Dios. Pero sí, la ciencia viene a dar indicios, ya aquí no lo llamo evidencia, viene a dar indicios de que Jesucristo es Dios, porque resulta que solo hay una religión que habla lo que dice el Big Bang y esa religión predice que vendrá este señor. De hecho, yo que viví en Israel durante mucho tiempo me resulta sorprendente y es la falta de conocimiento sobre Jesucristo, porque que haya judíos ortodoxos que creen en lo que dice Isaías y no se den cuenta de que aquello concuerda perfectamente con la vida de aquel que se llamó Jesucristo, resulta sorprendente. Y es simplemente que no conocen su vida. ¿Vale? Porque, bueno, de hecho, hay judíos conversos que conocen la vida de Jesucristo y dicen, oye, esto es lo que dice el Evangelio. Yo no sé, le doy un dato a un señor que se llama Zoli, que era el rabino jefe de Roma después de la Segunda Guerra Mundial. Este hombre se llamaba Israel Zoli y se convirtió y se llamaba Eugenio Zoli. Y se llamó a nombrarse a Eugenio para honrar al Papa Eugenio Pacelli, Pío XII, que fue, digamos, el que lo convirtió, pero él llegó a esa conclusión. Y dice, mira, lo que yo he estudiado en la Torá es lo que coincide con Jesucristo. Hay muchos judíos que se convierten. Perdón por la respuesta también. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Fran. Yo tengo una pregunta. Teniendo en cuenta que hay religiones abrámicas, que todas hablan como yo, y plan, ¿por qué Dios no puso, por ejemplo, en un libro sagrado, por ejemplo, en el cuerpo tenemos 355 articulaciones, o que estamos hechos más fáciles en el 70% de agua? Y claro, eso sería algo que la gente que lo viese, después, quiero decir, y lo supiese, sabría que eso fue escrito por un Dios y no por un humano, porque sería algo imposible de saber en esos tiempos. Entonces acabaría con la confusión de cuál es la religión abrámica verdadera y cómo hablar realmente a Dios. Vamos a ver, la pregunta es, ¿por qué Dios no fue más específico y dijo, oye, usted tiene 1.375.000 pares de bases en tu ADN? ¿Verdad? Eso es el caso de la pregunta. Hay muchas respuestas a eso, pero te voy a dar una que no te esperas, y es, sí, lo hizo. Como te he dicho, solo hay una religión que coincide con aquello que llamamos el Big Bang. Solo hay una. Tienes que estudiarlo, solo hay una. No es el sintoísmo, no es el judaísmo, no es el budismo, no es el hinduismo, no es el taoísmo, solo hay una. Dios nos ha dejado piedritas. Todo esto, lo que yo te he explicado, lo ha hecho Dios. ¿Por qué estás pidiendo que lo haya escrito en un libro si lo ha escrito ahí? Todo esto que te he contado lo ha hecho Dios, para que tú necesariamente puedas creer. Decía Pascal que Dios va a darte siempre la suficiente luz para que puedas ver y la suficiente oscuridad para que el que no quiera ver, no vea. Lo que no va a hacer es torcer tu voluntad, para tener fe. Insisto, la existencia de Dios no es de fe, pero la creencia en que Jesucristo es Dios sí es de fe. ¿Qué es lo que hace Dios? Te da la libertad para que digas que sí o que no. Con lo cual, es tu decisión. Es tu decisión. Dios nos ha hecho libres. Y esto es importante, lo siempre sale. ¿Cuál es el concepto de omnipotencia? ¿Qué es omnipotente? Porque esto os va a tocar en la vida. Alguien nos va a preguntar, ¿por qué existe el mal en el mundo? Si no me lo habéis preguntado todavía, lo vais a preguntar.
¿Por qué existe el mal en el mundo? ¿No es Dios omnipotente? En un debate con un ateo me dijo, o es omnipotente o no es bueno. ¿Qué es omnipotente? ¿Qué significa ser omnipotente? Que puede hacer todo lo que es intrínsecamente posible. Intrínsecamente posible. ¿Dios puede hacer que un triángulo tenga 4 lados? No. ¿Por qué? Porque no se puede. No es que él no puede, es que no se puede. ¿Dios puede hacer que un hijo único tenga un hermano mayor? No. Por el principio de no contradicción. No se puede. No es que él no pueda, es que no se puede. ¿Dios puede hacerte a ti no libre? No. Porque serías como un triángulo con 4 lados. Y ahora, en el ejercicio de tu libertad, tú puedes decidir dejar a Dios. Dios no te puede hacer volver, Dios lo intenta. Mira, ayer teníamos en el WTN un programa sobre el Sagrado Corazón y la verdad es que aprendí mucho. Había un teólogo que salía del Sagrado Corazón. Yo no lo sabía. El Dios cristiano es el único al que no se accede, sino que Él viene. Es el único. Tú, a través de mucho estudio, en el budismo, puedes llegar a la comprensión de Dios. En el hinduismo, a través de mucho, puedes llegar. Dios, en el cristianismo, es el único que viene a salvarte. El único. Es que te ama, él dice, nos ama, es que se arrodilla delante de nosotros, eso es lo bonito, se arrodilla delante de nosotros porque quiere que le quieras. Es la pira, macho. Eso es, el único Dios que hace eso es tan extraordinario que tiene necesariamente que ser verdad. Es increíble. Es el único Dios que se acerca, no tienes tú que acceder a Él en base a un estado superior de conciencia. Él baja a ti porque te quiere. Ah. Yo te he convencido. Sí, sí, también. Sí, espera, te he convencido. El cristianismo sin duda ninguna. Pero sin duda ninguna, te digo, yo he llegado a esa conclusión desde la razón. He llegado a esa conclusión, sin duda ninguna. Por lo que te he dicho, hay solo una... De hecho, el judaísmo, si quieres, el judaísmo predice la venida de Jesucristo y Jesucristo es aquel que predijo el judaísmo. El judaísmo no es más que nuestro padre mayor. Ellos no lo saben a veces, ¿no? Depende de quién, pero dice lo mismo, o sea, nosotros creemos lo mismo que los judíos. Jesucristo no vino a quitar ni la ley ni los profetas, ¿de acuerdo? Es el judaísmo. Es la única religión que dice lo que dice el Big Bang. ¿Y por qué el islamismo no? Eres musulmán. Bien, ¿hay algún musulmán en la sala? Lo digo porque lo que voy a decir es profundamente incorrecto, pero políticamente incorrecto. Pues es mentira. Yo he vivido en países musulmanes, he vivido gran parte de mi carrera entre Marruecos y Arabia Saudí. A mí me han disparado en Yemen, he vivido en Pakistán y me he leído el Corán. Y es falso. Y por favor, léanse ustedes la vida del profeta. El señor era un ladrón, era un asesino, era un pederasta. No digo yo, miren, es la historia. El señor se casó con una señora de 8 años. Le quitó la niña de 8 años y cuando su mujer Aisha va y le dice, no sé qué, le dice, oye, es que se me ha parecido un ángel. Auténtico. De acuerdo con el Islam, tú podrías tener 4 mujeres. Él tuvo 9. O sea, realmente, a mí me resulta, o sea, al margen, no quiero crear polémica, pero al margen, de todo no puedes, yo creo que no puede seguir una persona que haya tenido esa vida. Por eso digo, también, por favor, cuidado, y lo digo también en el libro, cuidado con los ídolos o líderes que tenéis. Porque hay mucha gente que te quiere decir cómo tienes que vivir su vida, y ellos no saben ni vivir la suya. Hay un libro que recomiendo que se llama Intelectuales, de Paul Johnson. Por favor, leerlo. Habla de Bertrand Russell, habla de Rousseau, habla de Sartre, de gente que ha intentado decirnos cómo tiene... Y son gente que tiene una vida miserable. Nietzsche murió loco, de sífilis, abandonado. Por favor. Bertrand Russell tuvo una vida de... ¿Cuál es la palabra técnica? Mierda.
¿Cómo puede decir un señor que tenía eso, decirme a mí cómo tengo que vivir? O sea, tú coges a Jesucristo y dices, es un modelo, es un tipo que es un modelo. Será o no será Dios, pero es un modelo. El señor Mahoma no. No sé si lo sabías, pero el Corán no está escrito de forma lineal y está escrito en la parte de Medina, o el vive en Medina y en la Meca, el primer periodo mecano, el segundo periodo mecano, entonces te das cuenta de, dependiendo de dónde estaba, escribía una cosa u otra. Esto no me gustaría que fuera repetido por ahí fuera, por favor, les ruego a ustedes. ¿Sí? No, y además, y yo, por cierto, no vivo en Madrid. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí hay una más? Nada. Bueno, pues muchas gracias, don José Carlos. Queremos tener un pequeño detalle con usted por su disponibilidad y por el esfuerzo. Y bueno, les agradezco a todos vosotros la asistencia, el interés por esta conferencia, que ciertamente se nos ha ido un poco de tiempo, así que bueno, vayan las disculpas por adelantado, pero bueno, cuenta y computa para dos y resta purgatorio. Gracias a todos y felices.